A esta hora y acá en el estudio, tal como lo decíamos, la presidenta del Senado, Yasna Proboste. ¿Cómo está, senadora? Muchas gracias por estar acá en el estudio. No, muy buenos días, Iván. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oiga, nosotros acá tenemos todas las condiciones para estar sin mascarilla, pero usted me decía antes de salir al aire que prefiere estar porque el mensaje es importante. El mensaje es muy importante. Uno no solo habla con las palabras, sino también con los gestos. Y el que nosotros hagamos mucho hincapié en que la gente debe usar mascarilla. Estamos igual en un espacio cerrado, hay camarógrafos, hay gente de sonido. Entonces es importante que todos y todas estemos protegidas. Y yo creo que, claro, para los que a lo mejor les importa, siempre desde el punto de vista estético, a lo mejor sería mejor estar sin la mascarilla, pero estamos en una situación grave desde el punto de vista sanitario. Tenemos más de 8.000 contagios ya sostenidos hace 4 o 5 días. Ayer me decía la senadora Jimena Órdenes en Aysén, cuando se comienza a naturalizar las muertes es algo muy complejo. Si esto es como que todos los días en nuestro país se cayera un avión con más de 100 pasajeros y mueren todos. Y es como que pasa inadvertido. Yo creo que esto es una situación muy, muy compleja. Y por lo tanto, los mensajes que entreguemos, verbales, no verbales, son muy importantes. Y desafortunadamente, claro, estamos de nuevo en un momento que parece muy complejo en términos de la pandemia. Y eso hace que las ayudas sean muy importantes. Y por eso la quiero llevar al tema de los mínimos comunes, la famosa agenda que se inauguró hace justo un mes. El 30 de abril se juntaba usted con el presidente. El 30 de abril, efectivamente. En este mes han pasado un montón de cosas, pero ya estamos en la línea, como en tierra derecha, como dicen los hípicos, ¿no? Así es, ha pasado harto tiempo, ha transcurrido un conjunto de tareas, al menos nosotros desde la oposición política y social tomamos la decisión de construir esta agenda de mínimos comunes que nos parece que son aquellos temas que nos hablan de lo indispensable y de lo urgente para que las familias puedan enfrentar esta emergencia. Ayudas sociales, apoyo a las empresas de menor tamaño que han estado tan abandonadas durante este tiempo. También el mejoramiento de la estrategia sanitaria era parte de la agenda de mínimos comunes y como un cuarto elemento el financiamiento. Ha pasado, tal como usted lo dice, un mes, hemos recibido la semana recién pasada, el miércoles, a pocos días de esta conversación, la propuesta del Ejecutivo y solo se refiere a 2 temas, ayudas sociales y apoyo a las empresas de menor tamaño. No dice nada respecto de lo que habíamos comprometido, mejoramiento de la estrategia sanitaria y una forma mucho más maciza de abordar los temas de financiamiento. Y además lo que dice en materia de pequeñas empresas, la verdad está muy lejos de las necesidades que hoy día tienen las empresas de menor tamaño. Y respecto de las ayudas a las familias, si bien es cierto el gobierno se mueve a lo que la oposición le había planteado hace un año atrás, que es la línea de la pobreza, la verdad cuando se lo planteamos un año atrás no teníamos la cantidad de familias que habían perdido el empleo como lo tenemos ahora, no teníamos la cantidad de pequeñas empresas que estaban quebradas, no habíamos tenido la cantidad de muertos que hoy día lamentablemente enlutan a tantas familias de nuestro país y por lo tanto el gobierno llega una vez más tarde, lo hace mal y no da respuesta a las necesidades que hoy día requieren los ciudadanos. Ya, pero llega a algún lugar, digamos, porque usted dice... No, sí, claro, llega a un lugar. En una cosa en Facebook, decía usted en una transmisión en Facebook, decía, es mejor de lo que hay, digamos. Pero uno tiene que tener siempre, Iván, que eso más allá de la posición en la que se encuentre, y yo lo he dicho desde el 17 de marzo, lo he verbalizado, y para nadie es una sorpresa, yo soy una persona de oposición a este gobierno, y yo creo que independiente de esa posición, uno tiene que mirar la situación siempre con objetividad. Hoy día lo que propone el gobierno respecto de la ayuda a la familia, ¿es mejor de lo que teníamos? Sí, es mejor. Es mejor de lo que estaba dando hace un año, obviamente. Si a algunos se les olvidará, a nosotros no, que los ministros de este gobierno celebraban un bono de 50.000 pesos a la familia. Y cuando nosotros le decíamos en marzo, mire, tenemos que movernos a la línea de la pobreza, ellos decían, esto es una locura, es una irresponsabilidad. ¿Cuál es la preocupación, Iván? La línea de la pobreza habla de la suficiencia, habla de la subsistencia. Y eso era lo que nosotros planteábamos hace un año atrás. Pero cuando hoy día nosotros le decimos a la familia, ¿sabe qué? Usted tiene que cuidarse, tiene que quedarse en su casa. Tenemos que disminuir la movilidad para disminuir los niveles de contagio, para poder retomar la actividad normal en nuestro país. Y se necesita un adicional que dé cuenta del costo de la vida, que dé cuenta de los niveles de endeudamiento de la familia. Lo que pasa es que la política también está hecha de énfasis, digamos. Y el énfasis del primer día, del miércoles, suyo fue, esto es débil e insuficiente, y ahora me dice... es mejor de lo que el hay, ingreso familiar de emergencia. Recordemos que es débil porque no dice nada respecto de mejoramiento de la estrategia sanitaria y es absolutamente insuficiente lo que dice en materias de
apoyo a las empresas de menor tamaño. Se lo pregunto, senadora, porque usted sabe que el diputado Manuel Monsalve del Partido Socialista, que es uno de los jefes de la campaña de Paula Narváez, la candidata del Partido Socialista, decía esta semana que le parecía un error plantearlo de esa manera porque en rigor esto es un triunfo de la oposición. Y cuando usted lo planteaba como débil e insuficiente, parecía que todavía estaba en una reyerta en vez de capitalizar el triunfo, de recoger la ganancia que la oposición estaba teniendo al haber movido al gobierno hasta estos niveles, digamos. Mire, a mí me parece que su pregunta es un muy buen punto para también marcar un énfasis que a nosotros nos parece fundamental. Cuando nosotros conocimos los anuncios el día miércoles, yo estaba en el Senado y de hecho estaba esperando los anuncios allí porque colegas suyos querían reacciones y que claramente uno no la hiciera a través de un video. Todos estábamos conectados, senadores. Yo soy presidenta del Senado, tengo un rol institucional, pero tengo también un rol a partir de mi condición. Yo soy senadora porque los 24 senadores de oposición plantearon nuestro nombre para poder encabezar el Senado y por lo tanto ese es el espacio natural de coordinación y de trabajo comunitario y colectivo. Y nosotros estábamos comunicados compartiendo los anuncios. Y por lo tanto nuestra vocería también recoge la opinión de los 24 de los senadores de oposición que participaron en esa conversación en ese momento determinado. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que también desde el punto de vista de la política tradicional, alguien podría pensar hay que salir a capitalizar esto. Pero yo creo que eso es para la gente que tiene otro interés. Y uno tiene que tener siempre una mirada ponderada. ¿Sabe qué, Iván? Yo le digo, aquí no hay nada que celebrar. El gobierno está haciendo su trabajo. Uno no puede celebrar que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Nosotros como oposición estamos haciendo nuestro trabajo. Porque la oposición lo movió hasta hace... Obviamente que lo que hoy día nosotros tenemos es gracias a la unidad de la oposición, que planteó que las ayudas eran insuficientes. Gracias a la unidad de la oposición que le ha dicho desde marzo del año 2020 que el gobierno no entiende la profundidad de esta crisis. Es gracias a la oposición que ha planteado esta necesidad de que el gobierno finalmente tenga que moverse a ayudas distintas de la que venía planteando hace ya largo tiempo. Pero yo creo, en definitiva, más allá del cariño que tenga por muchos de los colegas diputados con quienes compartí durante 4 años mientras fui diputada, en que estos que son evidentemente un logro de la oposición, el que se haya movido, no es materia para celebrar frente a la situación crítica que hoy día vive el país. No hay que celebrarlo, pero hay una posición, digamos, que viene además del corazón de la campaña de Paula Narváez. Pero más allá de eso, Monsalve, me parece que es una entrevista en Exante, Exante.cl, donde dice, yo creo que un 10% más y un mes más de IFE, de ingreso familiar de emergencia, parece razonable como una cosa posible de aprobar, digamos, para la oposición. ¿Qué le parece ese planteamiento? Bueno, mire, este es un proyecto que ingresó... $4.000 millones de diferencia. Este es un proyecto que ingresó por la Cámara de Diputados, ellos van a hacer su trabajo. Nosotros aún no recibimos en el Senado ese proyecto, de acuerdo a lo que hemos conversado con el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen. Él se ha comprometido que cerca del día martes nos estarían enviando el proyecto al Senado. Pero si llega así, un 10% más y un mes más. Mire, ¿sabe lo que ocurre, Iván? Es que yo creo que lo que le ha hecho mal... Y lo ha hecho muy mal este gobierno en su respuesta a la crisis social, sanitaria, económica, es actuar desde la lógica del regateo. Es decir, voy a hacer este anuncio porque sé que en la Cámara me van a pedir tanto y sé que en el Senado me van a pedir tanto. Nosotros cuando hicimos la propuesta desde la oposición, fue una propuesta seria, fue una propuesta responsable, fue una propuesta conversada con las organizaciones sociales, con las organizaciones gremiales, con las organizaciones sindicales, con académicos, con centros de pensamiento. Entonces, uno dice, ¿y por qué cuesta tanto al gobierno hacer las cosas bien de la primera? ¿Por qué tener que escribir en borrador para después llegar a un texto definitivo? Entonces, mire, nosotros lo que sí tenemos ¿Esos parámetros le parecen razonables? Es que mire, nosotros ayer, y de hecho hay una declaración de los distintos comités del Senado, ayer tuvimos una reunión con la oposición, reuniones que hacemos permanentemente para discutir, para debatir, para establecer cómo vamos a tramitar ciertas iniciativas, y nosotros tenemos la firme convicción, y lo decimos en nuestra declaración, en que en el Senado vamos a utilizar todas nuestras facultades para mejorar las iniciativas que llegan dentro del ámbito de nuestras atribuciones y competencias. Obviamente que en ingreso familiar de emergencia, el ámbito que tenemos para movernos es bastante más restringido, sí, porque no tenemos facultades para aumentar los gastos.
Nos gustaría una propuesta que se acerque mucho más a la que planteó la oposición, una propuesta que diera mayor certezas a las familias de las ayudas, no en un escenario de 3 meses, sino ojalá un escenario mayor, pero en donde sí la propuesta del gobierno es absolutamente insuficiente, débil, tiene que aumentar, digamos, en el tema de las empresas de menor tamaño. Realmente allí yo creo que en esta propuesta el gobierno expresa su naturaleza más profunda de no considerar en su modelo de desarrollo a las empresas de menor tamaño. Yo creo que en su propuesta de pymes lo que el gobierno expresa y deja traslucir de manera evidente es que les encantaría tener solo empresas de grandes tamaños y por eso que fundamenta y explica su concentración en las compras públicas a las grandes empresas. Ya, o sea, ahí está el quid del asunto, digamos, en esa legislación, en la legislación de las pymes. Las propuestas de pymes son propuestas débiles, insuficientes y que además muestran un, no sé si desconocimiento, pero sí, sin duda que una incapacidad de colaborar para que en materia de empleo, que es la preocupación que nosotros tenemos desde la oposición, la generación de empleo, la reactivación de la economía, las pymes son fundamentales. Ahora, y para eso se necesita más apoyo. Un objetivo subordinado, senadora, de este acuerdo de mínimos comunes o esta agenda de mínimos comunes era que se evitara más retiros de fondos previsionales, que todos los actores políticos reconocen que es una mala política pública y una pésima decisión en torno al futuro y al sistema de pensiones en general, digamos. ¿Eso está en duda en la práctica? ¿Así las cosas como están ahora? ¿O ya se ha alcanzado un mínimo suficiente como para comprometerse a evitar nuevos retiros? Lo que nosotros no tenemos duda, Iván, es que la política del sálvese quien pueda con sus ahorros individuales es una mala política. Y el gobierno comenzó en este camino cuando le propuso al Parlamento en su primer proyecto de ley en marzo del año 2020 la Ley de Protección al Empleo, que no era otra cosa que en esta misma lógica. Sálvese usted mismo, saque plata de sus ahorros, de la administradora de fondos de cesantía, de su capitalización individual, saque plata para pagarse sus remuneraciones. Es decir, el gobierno desde el primer momento tuvo esta lógica neoliberal absolutamente de decir en un momento de crisis el Estado no va a ser el que va a ir en ayuda de la familia, de los trabajadores, sino que ustedes vean cómo se salvan por sus propias uñas. Retiro de la administradora de fondos de cesantía para pagar sus remuneraciones y luego vienen estas políticas de retiro que nosotros hemos señalado, o estas propuestas de retiro, hemos señalado que es una mala política, no solo desde el punto de vista de los impactos en temas previsionales, porque además esta sería una discusión bastante más larga, Iván, que me encantaría darla, pero el modelo de AFP y capitalización individual es un modelo fracasado. Sí, se lo hemos conversado en otra pero, ya, pero claramente es regresiva, porque si hoy día usted mira que después del tercer retiro ya hay 5 millones de chilenos y chilenas que no tienen nada que retirar, obviamente eso no es una solución para las familias más pobres. O sea, el cuarto retiro, ¿hay que olvidarse de eso? O sea, ¿la oposición se compromete a que no va a haber un cuarto retiro? Mire, yo lo que nosotros podemos decir, y es parte de la conversación que hemos tenido en el Senado, es que esto no es una buena política, no es una buena política pública, yo diría que ni siquiera es una política pública, no es una iniciativa ya de absoluta emergencia frente al abandono de la familia, y por eso que nuestra propuesta además como oposición conversada con los actores sociales, que por lo tanto tiene una legitimidad social distinta de la que se presenta, hablaba de un criterio ya no solo de subsistencia, que es la línea de la pobreza, sino de suficiencia, de un 30% más que se haga cargo de la realidad de la pérdida de empleo, de el alza de los costos de los alimentos, etcétera. O sea, si no se llega a eso, ¿todavía está la posibilidad de un retiro? Es que, para dejarlo claro. Es que sabe que, Iván, mire, la lógica de los retiros nunca ha comenzado en el Senado y yo tengo una responsabilidad institucional, que es hablar de lo que ocurra en el Senado. Y por lo tanto, ninguna de esas iniciativas ha surgido así fuerte desde el Senado. Senadora, la criticaron también desde el gobierno, dijeron que estaba hablando la candidata, cuando usted salió a criticar la agenda de mínimos comunes, usted ha dicho que, y de hecho lo acaba de decir, que usted tiene una responsabilidad institucional, que está en otro papel y que las declaraciones corresponden a esa misma posición institucional. Pero en una entrevista que aparece hoy en la prensa regional, en los diarios regionales del Mercurio, una entrevista de Patricio Tapia, usted dice que, yo creo que la primera vez que lo dice tan claro, que está disponible para
lo que la democracia O sea, cristiana lo considera tituló así el necesario. periodista, después de varias preguntas, uno dice, sí, mire, estaré siempre disponible a lo que mi partido lo diga. Bueno, yo Mire, leí completa la entrevista, muchas gracias. No es tan así. Tuvo más paciencia que yo de leerla. Muchas Bueno, pero gracias. usted la dio, usted sabía lo que está. Ya, pero, oiga, ya, pero está disponible. Pero igual uno siempre uno igual la lee, porque yo no voy a decir de qué diario leí hoy día un reportaje que era sobre mí, de cosas que ni yo misma sabía que había ¿Verdad? hecho, digamos. Entonces, No me diga, ¿el de la tercera? Sí, pero ya. Cuatro momentos de la vida política ya no la lo vio. gusta. No, se está entretenido. Claro. Ya, después vemos cuáles son las partes que sí y que no. Ya, pero Varias, dígame. pues, Ya, pero varias que yo ni siquiera conocía de mí misma. ¿Ah? Pero un buen reportaje, o sea, habla bien de usted, digamos. Ya, pero espérese. Está disponible entonces, a lo que la democracia cristiana considera necesario. Yo, mire, Iván, yo sé que siempre los minutos en la televisión son súper cortos, pero yo le quiero decir que yo no hubiese estado aquí parada como senadora de la República si es que mi partido en el cual milito desde que era adolescente no me hubiese pedido que fuera senadora. Yo era diputada en un distrito en que después de la reforma aumentaba un cupo, pasaba de 4 a 5 cupos. Yo podría haber sido diputada reelecta sin haber hecho ni un esfuerzo. ¿Ah? Y sin embargo, la democracia cristiana me pidió que fuera candidata a senadora en esa misma circunscripción. También, dicho de paso, iban en condiciones bien adversas, porque me pusieron de compañero de lista a una persona que no era de la zona, que nunca lo conocí, nunca hizo campaña, y tenía que ganarle a otra lista en donde habían 2 diputados en ejercicio, más una candidata del Partido por la Democracia muy activa en la campaña. Estaba muy difícil, y fui candidata a senadora. Y estoy aquí conversando en mi rol institucional de presidenta del Senado. Por lo tanto, lo que la democracia cristiana le pide, usted lo hace, básicamente. Sí, pero mire, yo además quiero decirle que si uno actuara desde esa lógica, de esto de que como algunos se conversan, escriben, llenan líneas respecto de situaciones que ni siquiera uno mismo ha pensado, uno dice una candidata o alguien que tiene en mente una candidatura presidencial, ¿va a sentarse con el presidente de la República en un momento tan complejo como lo hicimos nosotros el 30 de abril? ¿Por qué paga puro costo, dice pues. usted? Nosotros lo hicimos porque tenemos un rol institucional y porque entendemos la necesidad de Chile y de la familia. Y por eso que nos sentamos con el presidente y establecimos una agenda de mínimos acotados que nos parece que son aquellos temas que hoy día realmente la familia les ahoga, necesitan tener certeza. De acuerdo, pero y en una lógica de candidaturas, a lo mejor, como lo dice el diputado Monsalve, uno saldría a decir a la ciudadanía, oiga, bien que el presidente nos hizo caso, se movió. No, pero nosotros decimos, ¿sabe qué? Aquí no hay nada que celebrar. El gobierno está haciendo su trabajo, nosotros como oposición hemos logrado, ¿a partir de qué? De la unidad opositora, el que el gobierno vaya moviendo la frontera en mejores ayudas para la ciudadanía. Ya, de acuerdo, usted no se está moviendo como candidata, está perfecto, yo se lo creo, si hablamos de buena fe, digamos, pero en la práctica su nombre sale a cada rato, digamos, ¿para qué andamos con cosas? ¿En qué momento? De hecho, usted dice en esta entrevista de hoy, en los diarios regionales, dice que este es el momento por una pausa, por una reflexión programática, que es de lo más sensato que se ha escuchado últimamente, digamos, porque francamente, como pasó el día ese de la inscripción de las primarias, que usted puso la pausa también. Digamos, ¿en qué momento termina esa pausa? ¿En qué momento se toman estas decisiones? ¿Cuándo cree usted que la democracia cristiana tiene que tomar una decisión respecto de su candidatura, de la candidatura presidencial del partido, y respecto del futuro de la centroizquierda también? Mire, yo creo que todos, desde Unidad Constituyente, desde la centroizquierda, desde el mundo progresista, desde la unidad social también, tenemos que hacer esta reflexión y tenemos que hacer también un esfuerzo de mayor colaboración. Y por eso que nosotros desde el Senado, y lo digo con mucha transparencia también, desde la oposición en el Senado hemos constituido un equipo para apoyar la segunda vuelta de gobernadores. Usted daba en su introducción a este programa en que hoy día parten efectivamente las campañas en regiones desde Arica, Parinacota hasta la región de los Lagos, que es donde tenemos segunda vuelta, con excepción de Valparaíso, de Aysén y de Magallanes, que ya tienen gobernador electo y gobernadora en el caso de Aysén en primera vuelta. Y nosotros vamos a apoyar estos procesos. Ahí está puesta nuestra energía. Y nosotros desde la oposición hemos constituido un espacio de conversación junto con el senador Letelier por el Partido Socialista, el senador Jaime Quintana por el Partido de la Democracia, con equipos técnicos, estamos mirando los datos. Vamos a ir a apoyar
a nuestros candidatos de unidad constituyente durante este periodo. O sea, tiene que pasar lo haremos eso... como ciudadanos y como nuestro rol de militantes activos de la oposición. Tiene que pasar eso primero, digamos, que esto es el 13 de junio. Sí, para claro. empezar. Después de eso, ¿cuándo? ¿Cuándo tiene que haber una definición presidencial para su sector? Esa es una definición que tienen que tomar las institucionalidades partidarias. Y a mí no me cabe ninguna Ya, duda pero le estoy que la preguntando... democracia cristiana, encabezada por Carmen Frey, que ha tenido además una larga trayectoria de una contribución a la unidad de la oposición, está haciendo un trabajo importante. Y nosotros desde el Senado tenemos que hacer nuestra tarea, y nuestra tarea es legislar en beneficio de las grandes mayorías, es legislar en beneficio de la ciudadanía, y a eso estamos dedicados. Es divertido esto porque todo el mundo habla de usted como candidata, menos usted. Digo que Daniel Jadwe también habló de usted. O sea, pero además ni siquiera actúo como candidata. No, bueno, por de pronto, ya. Las candidaturas se cuidan, no van. Yo hago mi tarea. Mi tarea es representar el rol institucional del Senado. Entonces la situación tiene una cosa como paradojal, graciosa, digamos, porque Daniel Jadwe habla de usted, dice, bueno, yo no sé si la trata así, pero yo en Yasna confío, o yo en la senadora confío, yo podría establecer un pacto de segunda vuelta con ella, como que le abre la puerta, digamos, para acuerdos más grandes y todo. ¿Usted diría lo mismo de él? Mire, nosotros en general con los diputados y diputadas del Partido Comunista, mientras yo fui diputada, tuvimos siempre una muy buena relación. El Partido Comunista no tiene representación en el Senado, pero el Frente Amplio, a través del diputado Juan Ignacio Latorre, sí tiene presencia en el Senado y mantenemos una buena relación. Nosotros, para mí siempre, el diálogo ha sido un eje fundamental del trabajo, no solo desde la política, sino porque lo creo desde mi convicción más profunda como humanista cristiana, que es escuchar al otro y concederle al otro que tiene un espacio para manifestar su punto de vista y mirar al otro desde sus gestos, desde sus silencios, desde sus dolores. Yo personalmente, Iván, nunca he estado con el alcalde Daniel Jadwe, pero sí, él conoce, yo vivo además en una región en donde hay una presencia importante de dirigentes del Partido Comunista, con quienes hemos tenido siempre un muy buen diálogo, como lo tengo con dirigentes del oficialismo y lo tengo con dirigentes de la oposición. Se lo pregunto porque no sé si alcanzó a ver una entrevista de José Miguel Insulza hoy día. Sí, la vi. De la Soledad. Qué buena foto, ¿ah? Buena la foto, sí. Muy buenas fotos, con sí, el la mar vi. de fondo me la voy a mostrar. En Arica, porque estaba el senador Insulza en Arica. Bueno, y ahí está el título, po. El señor Jadwe no me da confianza. Lo vi, estuve conversando con el senador Insulza en estos días, que estaba precisamente en Arica, y yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos de poder contribuir y además porque lo hemos señalado desde la oposición también, y desde la oposición en donde uno genera este espacio de trabajo. Creo que todos tenemos que avanzar en la contribución de tener un programa único, que es lo que le vamos a ofrecer al país en esta nueva etapa. ¿A usted le da confianza, Jadwe? A mí me da confianza quienes estamos en la centroizquierda. A mí me da confianza en que nosotros podamos tener un programa común, que plantearle al país, y que también me da confianza en que podamos establecer el que lleguemos unidos a este proceso de elecciones presidenciales. En la centroizquierda hablamos de lo que es unidad constituyente, ¿de eso estamos hablando? No, la centroizquierda en el Senado es unidad constituyente más el Frente Amplio. Nosotros en eso no hacemos ninguna distinción, Iván. Aquí están todas las fuerzas que quieren transformaciones importantes en nuestro país, y para todos ellos hay espacio. Aquí no sobra nadie para un proyecto de una sociedad distinta, basada con otros valores, basada en la colaboración, en el respeto, en la mayor confianza. Ya, y entonces, ¿cómo ve que lleguen unidos a la elección presidencial? Porque muchas cosas pueden ocurrir. Eso yo no tengo ninguna duda que los dirigentes de nuestros partidos harán el mayor esfuerzo porque si hay algo que nosotros tenemos en una profunda convicción es que la derecha le hace mal a Chile, y por lo tanto es nuestra responsabilidad también todos contribuir para que esta derecha no siga gobernando 4 años más en Chile. O sea, ¿usted tiene confianza en eso, que se llega a un acuerdo programático en primera vuelta, en segunda vuelta? ¿Cómo? Esa es una responsabilidad de los partidos. Nosotros vamos a contribuir. ¿Pero usted cree que eso va a pasar? En el caso de nuestro partido, la Democracia Cristiana, en los llamados que nos haga nuestra presidenta Carmen Frey. ¿Pero usted cree que eso va a pasar o es lo que le gustaría? No, yo hablo de lo que me gustaría, ¿cómo voy a decir lo que va a pasar? No tengo esa capacidad, Iván. Usted ya sabe, hay tanto analista que... No, yo hablo de lo que a uno le gustaría que ocurriera, pero sin duda que hoy día esa es una responsabilidad que tienen los dirigentes y nosotros particularmente tenemos una gran confianza
en este cambio de liderazgo que tiene también la democracia cristiana con Carmen Frey a la cabeza. O sea, ¿ve posible también unos mínimos comunes, para usar la expresión, con las candidaturas de Boric y de Jadwe? Absolutamente. Yo ¿Sí creo cree que hay zona de nosotros tenemos que ser capaces de avanzar, y nosotros desde el Senado tenemos que también contribuir a eso. Cuando nosotros hacemos este análisis solo respecto de las últimas dos iniciativas, la derecha hoy día lo que hace es seguir colocando una lápida a las pequeñas empresas con sus propuestas. Nosotros desde la oposición creemos en que es fundamental para el desarrollo de Chile el que tengamos empresas de menor tamaño, que el Estado se las juegue por las pymes, no solo en las compras públicas, sino que en un modelo de desarrollo en donde en los territorios sean muy importantes las empresas de menor tamaño, porque generan empleo, son un motor importante en la reactivación de la economía local. Y solo por nombrar una de las iniciativas que está hoy día en trámite, tenemos profundas diferencias con la derecha. Oiga, la última cosa sobre la presidencial. ¿Usted se imagina o le parece bien razonable la idea de una primaria no legal entre una candidata del Partido Demócrata Cristiano y la candidata del Partido Socialista? ¿O cree que hay que resolverlo de otra manera? O sea, mire, nosotros hemos tenido primarias convencionales hace largo tiempo. Yo hay algo sí que tengo claro, Iván. El camino propio no le hace bien a la democracia cristiana ni le hace bien a la oposición. Y nosotros tenemos que ser capaces de generar acuerdos, conversaciones, usted lo decía, mínimos comunes entre las fuerzas progresistas, políticas y sociales que buscamos transformaciones en nuestro país que sean profundas y al alcance de las grandes mayorías. Oiga, me llamó la atención... o sea, por ¿Qué dije? La profundidad con la que defendió el derecho a estar en desacuerdo y a dialogar. Porque precisamente en la Convención Constituyente hay algunas voces que están un poco cerradas, digamos, al diálogo, que consideran que el diálogo no necesariamente es una cuestión beneficiosa. Y se lo pregunto por esta idea de algunos constituyentes de la lista del pueblo que plantean que tiene que haber este indulto o amnistía para los presos, lo que ellos llaman los presos de la revuelta, antes de que incluso se inicie el trabajo de la Convención Constituyente, que no puede haber una convención habiendo lo que ellos llaman presos políticos. Y usted apoyó el proyecto de indulto que se presentó en el Senado, y quisiera saber su opinión respecto del proyecto en particular, cómo lo ve ahora, y respecto de esa tesis de que la convención no podría funcionar legítimamente si es que la situación sigue así como está con esta cantidad de personas. Quiero partir por el inicio de su pregunta. Yo creo que la ciudadanía fue de una sabiduría popular muy profunda. Cuando uno mira estos 155 nombres de personas, a ninguno, la ciudadanía le dio poder de veto, a ningún grupo. Y por lo tanto, de alguna forma, cuando uno lo mira desde el punto de vista más esperanzador, de alguna manera lo que la ciudadanía estimula es que tiene que haber conversación. Porque si no hay conversación, si cada uno se queda en sus posiciones, no vamos a avanzar. Y por lo tanto, si no avanzamos, el resultado que tenemos es la Constitución que está actualmente vigente y de la cual el 80% de los chilenos, el 25 de octubre del año 2020, dijo que estaba a favor de cambiar esta Constitución. Nosotros durante la semana pasada hemos tenido un par de conversaciones como Mesa del Senado, junto con el senador Pizarro, con algunos embajadores que han estado preocupados mirando este proceso. Y nosotros les hemos dicho que, al menos nosotros desde la mesa lo vemos con mucha esperanza. Primero por esta composición, en donde a lo mejor muchos se asustaban. Nosotros decimos, mira, aquí ningún sector tiene poder de veto, por lo tanto esto obliga a dialogar. Y en segundo lugar, porque también muchos de los que desconfiaban están hoy día sentados en la convención. Algunos de los que desconfiaban y que estaban por el rechazo están sentados en la convención. Algunos de los que desconfiaban y decían, no, mire, al final siempre los políticos se ponen de acuerdo, hoy día están sentados en la convención. Y por lo tanto eso tiene un valor respecto del proceso que se tiene que vivir en nuestro país. Nosotros acompañamos al senador Latorre y a la senadora Muñoz como mocionantes en el proyecto de indulto presentado. Y tal como yo lo he señalado públicamente y fue parte de mi argumento cuando voté a favor de este proyecto en general en la Comisión de Derechos Humanos en enero de este año, en donde me correspondió estar reemplazando al senador Navarro después de su problema cardíaco, de su infarto, lo reemplacé durante largo tiempo en la Comisión de Derechos Humanos y por eso me correspondió votar en general esta iniciativa y lo hice favorablemente. Y tal como lo señalé en esa oportunidad, primero, creo que es un aporte el que se visibilice una situación que aparecía invisible ante los ojos de muchos, salvo de las familias, de aquellos jóvenes que estaban privados de libertad
y de aquellas mismas personas que, estando privados de libertad, aún no tenían avance en sus causas judiciales, muchos de ellos ni siquiera tenían pruebas condenatorias para que ellos estuviesen privados de libertad. Segundo, creo que también permitió, porque nosotros en la Comisión de Derechos Humanos escuchamos a muchas personas, académicos, familiares de jóvenes detenidos, de personas detenidas, y lo que nos llamaba la atención, Iván, es que cuando le preguntábamos a Gendarmería cuántos eran, daba una cifra. El Ministerio de Justicia daba otra, la Defensoría daba otra, el Ministerio Público daba otra. Y por eso que dijimos, mire, vamos a presentar una moción, no podíamos nosotros, era un proyecto de acuerdo, pidiéndole al gobierno que se establezca algo que en nuestro país no existe, y que es un sistema unificado de saber las personas que están privadas de libertad cuáles son sus causas. Que en nuestro Estado de Derecho y en cualquier sistema democrático debiera a todos alarmarnos respecto de no tener esta información de base clara para todos. Ya, pero sigue pensando que se necesita este proyecto. Yo sigo pensando que es importante avanzar en mirar, lo dije en el mes de enero cuando votamos en general este proyecto, en que yo al menos estaba de acuerdo en que era necesario acotar los marcos. ¿Cree que es un requisito para el funcionamiento de la Convención? Mire, yo no lo pondría como un requisito para el funcionamiento. Recordemos que la Convención tiene un periodo ya que es bien acotado, que son 9 meses más 3 meses adicionales para sacar una tarea que es enorme para el país y para los constituyentes. Pero yo lo que sí creo es que hoy día se ha extendido demasiado el tiempo para buscar una solución real. ¿Y cree que este es un problema? Han ocurrido cosas, no lo puedo tampoco desconocer, porque cuando escuché al fiscal nacional en la Comisión de Derechos Humanos por el mes de diciembre, fue bien crítico con este proyecto de ley, y hoy día tengo que valorar también, así como valoro que la propuesta de hoy día de ingreso familiar sea mejor de lo que tenemos, porque es evidente. Valoro que el fiscal haya señalado en su cuenta pública en que es necesario tener una unidad especializada en materia de derechos humanos. Valoro que el fiscal haya tomado acciones al interior del Ministerio Público para establecer mayores exigencias del aceleramiento de las causas, y valoro también que la Defensoría haya transparentado el estudio de la cantidad de personas que en nuestro país, no solo a propósito del estallido social, sino que de lo que ha ocurrido en los últimos años, una cantidad importante de compatriotas que, estando privados de libertad, finalmente terminan siendo libres de toda culpa, claro, y otros en que están privados de libertad un tiempo mucho mayor al que dura la propia condena por un supuesto delito que ellos ocurrido. A riesgo que me mate mi editor, pero en una sola palabra, ¿este es un problema político o estos son presos políticos, en su opinión? Mire, nosotros en el proyecto de ley nunca hemos señalado en que son presos políticos, pero reconocemos en que esto parte por un problema que es político, y por lo tanto debiéramos generar un espacio rápido de mirar qué es lo que está pasando con todas las prisiones preventivas. Yo lo he conversado con el Ministro de Justicia, y el Ministro de Justicia nos dice esto forma parte de la autonomía del Poder Judicial. Nosotros tuvimos una reunión con el Presidente de la Corte Suprema, junto con el senador Pizarro como mesa en estas reuniones protocolares, y entendiendo la autonomía y la independencia del Poder Judicial, señalamos en que este efectivamente es un problema para el país, porque hoy día forma parte, lamentablemente, de un legado de este gobierno en las violaciones a los derechos humanos que es evidente. Senadora, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes, buen domingo. La presidenta del Senado, Yasna Proboste, esta mañana acá en Mesa Central. Vamos con una mención de nuestros auspiciadores, un consejo de nuestros auspiciadores. Book es todo lo que necesitas para crear una política con nuestros columnistas. Hoy les presento a Cristian Bofill, a Alfredo Joañán, a Gonzalo Miller y nuestra invitada de hoy, nuestra columnista invitada, Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público. Pía, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Iván, un gusto. Vamos a partir revisando lo más importante de la semana, como siempre en nuestro panel. ¿Qué es para ti, Pía, lo más importante? Quise traer un tema que me pareció un horror cuando lo vi, que es el estudio que realizó la Agencia para la Calidad de la Educación, que presentó esta semana, que reúne información de, si no me equivoco, 81% de los establecimientos totales de Chile. Eran como 7.000 colegios. Sí, 1.800.000 de estudiantes, una cantidad de información muy enriquecedora, que valoro profundamente que hayan levantado esta información, pero que revela una realidad dramática. Ellos evaluaron el logro de aprendizaje en lectura y matemáticas con un currículum que ya está acotado, ojo con eso, y sobre sexto básico hasta tercero medio las cifras son muy, muy malas. En niveles socioeconómicos variables, ojo ahí. Si no me equivoco, en matemáticas, en tercero medio, los estudiantes de establecimientos de vulnerabilidad alta se sacan algo como un 2.4,
y los de vulnerabilidad baja se sacan un 3.3. Entonces, evidencia que las clases a distancia, los establecimientos que las han podido realizar, ojo con eso, sigue siendo un escenario que no logra generar el aprendizaje. Esto en ningún caso es una crítica para los profesores, que valoro profundamente el esfuerzo que han hecho, obviamente. Pero hay que pensar hoy día, con esta información que tenemos, de qué manera nuestro sistema educativo genera respuestas rápidas para poder reivindicar el escenario en el cual estamos. Claro, porque esto es una crisis que viene de antes, pero que se profundiza con la educación online, digamos. Totalmente, y ojo con los que están pudiendo tener educación online, porque ahí también hay una brecha importante. Gonzalo Miller, para ti lo más importante de la semana. Yo creo que es una conversación que debiéramos empezar ahora, aunque no es para ahora, ¿ah? Es verdad que la política pocas veces se preocupa de algo que pase más allá de mañana, ¿ah? Pero resulta que el proceso de vacunación al 30 de junio hay una expectativa de que alcance las metas previstas y todo. ¿Y qué tenemos que empezar? Una conversación que se inició con la conversación a propósito del pase libre y de cómo ir recuperando las libertades, que tiene que ver con no el momento actual, sino con lo que va a pasar en 30 días más. Tenemos que empezar a planificar cómo y dar señales de recuperación de libertades, tanto para las personas como para el comercio. Hay mucha realidad. ¿Por qué? Porque finalmente nos hemos concentrado mucho en lo inmediato, y está bien, pero tenemos que dar algunas señales. Hay muchas personas que, yo recuerdo las primeras semanas de marzo, aquí mismo, vimos cómo había como un resurgimiento, un estado de ánimo de que íbamos a superar, se volvió a abrir el comercio, gente que volvió a invertir, volvió a engancharse emocionalmente con su emprendimiento, y ¡pum!, terminó marzo encerrado, vuelta a cerrar, gente que perdió su trabajo nuevamente, sus fuentes de ingreso, y eso, de alguna manera, esa conversación, yo siento que está muy tímidamente reflejada en los mínimos comunes, pero tiene que ampliarse a qué espacios de libertad van a ir recuperando, bajo qué protocolo van a poder volver a abrir y vamos a volver a tener algún espacio, ¿no es cierto?, de recuperación y reactivación, no solo económica, sino de la vida, de lo que se puede hacer. Yo creo que esa conversación, que de nuevo, a veces cuesta entenderlo, ¿no? No es para mañana, no es para esta semana, pero es algo que tenemos que empezar a conversar para que tenga vigencia ya a partir de los primeros días de junio. Miras hacia el mediano plazo, ¿no? Hacia mediano plazo. Los números de hoy están más o menos nomás. Alfredo Lloñant, para ti lo más importante. Sí, mira, a mí y era normal que así ocurriese, lo que retuvo mi atención esta semana fue la continuidad del trabajo interpretativo de lo que ocurrió en las elecciones del 15 y 16 de mayo. De hecho, hoy día viene en el diario La Tercera una excelente entrevista a mi colega Juan Pablo Luna. Excelente. De la Pontificia Universidad Católica de Chile, sí, y del Instituto de Fundamento de los Datos, en donde... Yo diría que es lo mejor de la prensa de hoy día. Estoy completamente convencido. Sí. Y de hecho, en esta entrevista, Juan Pablo articula cosas que ya hemos dicho en este programa, pero ahora que uno tiene los resultados a la vista, es importante mencionarlo. Articula bien algo así como una crítica a los analistas, en donde, y yo de eso no tengo ninguna duda, que efectivamente es para criticar a los analistas, hay una considerable sobreinterpretación de lo que ocurrió en las votaciones del 15 y 16 de mayo. Se están sacando conclusiones realmente desmedidas, entre otras cosas, porque no se está reparando lo suficiente en este fenómeno anómalo, en la magnitud de lo que ocurrió, en donde el mismo día, el mismo chileno votó de dos modos distintos. Lo hizo de una cierta forma en espíritu antipartido en la elección a constituyentes y lo hace de manera exactamente al revés en la votación a concejales. Tanto es así que la denostada unidad constituyente a nivel de concejales es la primera fuerza de Chile, con el 33,5% de los votos, y la segunda es Chile Vamos, que es la fuerza que salió desplomada en la elección de convencionales. Y bueno, y esto se inscribe en un... ¿Es cierto que en la elección de concejales no existe un equivalente de la lista del pueblo? No hay lista del pueblo, efectivamente. Entonces, hay un efecto, podríamos decir qué hubiera pasado si hubiera existido. Hay una falta de oferta, efectivamente. Pero el mismo fenómeno se observa en los otros tres niveles de elección, en concejales, alcaldes y gobernadores regionales. Y en cualquier caso, esto tiene que ver con algo, les anuncio desde ya el número. El próximo viernes Cervel va a publicar los datos del famoso pistoleo del plebiscito. Y bueno, yo ya les digo desde ya que para la última elección del plebiscito del año pasado, de octubre del 2020, entró a votar por primera vez 1.000.000
272.000 personas. 1,2 millones de personas que nunca habían votado antes. Eso, aquí y en la Quebrada del Ají, es una revolución electoral. Sí, porque es como un 10% del padrón. Es enorme. Entrando No solamente el padrón total, que es casi un poquito menos de 15 millones, 14 millones, 8 para el plebiscito del 2020, no solamente es respecto del total, es respecto de los que votaron. Claro. Respecto de los que votaron. Que de los 7 millones 4 que votaron el plebiscito, 1.270.000 lo hayan hecho por primera vez, es extraordinario. Bueno, todos esos datos, desglosados además por tramos de edad, fin, cosas de ese tipo, van a ser publicados en CERVEL el próximo viernes por la mañana. Interesante. Cristian, para ti lo más importante. No, para mí lo más importante es el tema, lo que mencionaba Gonzalo del COVID, de las nuevas cifras, pero me quiero referir a un punto específico que yo encuentro que es muy importante y que no se está dando a la opinión pública, y la opinión pública tendría que tenerlo. El porcentaje de personas con 2 vacunas que se enferman, van a las camas UCI o mueren. Yo me acuerdo que nosotros en el medio que trabajo le hicimos una entrevista al ministro París en abril y le mencionamos que el gobierno tiene los RUT, tiene la dirección, tiene todo, o sea, él sabe perfectamente, el Ministerio de Salud sabe perfectamente qué personas con 2 vacunas pueden enfermarse, pueden entrar a la UCI o lo otro. O sea, esas bases de datos existen y se pueden cruzar. No, eso es muy fácil. Y él nos dijo que esos datos iban a estar disponibles a partir de la semana siguiente, va a decir la primera semana de abril. Esos datos no están todavía en el informe COVID de todos los días. Hay una entrevista al subsecretario Castillo, que es el encargado de las camas UCI. Ex subsecretario. Ahora es encargado de camas críticas. Encargado de camas críticas. Bueno. Y él dice que hay un incremento muy notorio en las personas mayores de 70 años con 2 vacunas. Yo creo que se deben, obviamente, ampliar las libertades, pero dejarle a la gente la conciencia del riesgo que corre. Porque a mí me da la impresión de que si ese número se divulgara todos los días y lo tuviéramos, por lo que dice el ministro debe ser como un 14%, porque lo que leí hoy día era que él decía que el 86% de las personas que han estado internadas no tienen... Está sin vacuna. Sin vacuna. Por lo tanto, hay un 14% de personas. Yo creo que ese número, Israel, que es el país ejemplo en esto, Israel bueno, hoy día Israel tiene cifras irrisorias, creo que son 34 diarios los contagiados, pero en todo su momento en Israel, uno de los factores que se daban a conocer eran las personas que se habían contagiado o estaban internadas o estaban muertas con 2 vacunas. Yo creo que no hay ningún motivo para que el gobierno no empiece a partir de mañana a dar esa estadística con claridad, porque ayer dio un ejemplo, pero era la cantidad de veces que tenías de probabilidades de morirte. Es bien incomprensible. Si porque estabas o no estabas vacunado. Claro, es bien incomprensible porque después de esa promesa del ministro que al final no se concretizó, yo soy seguro que el ministro París quería hacerlo, algo tiene que haber pasado al medio. Salió el informe Arauz donde hizo un estudio más bien global. De la efectividad. De efectividad, pero yo creo que ese número lo tienen todos los días y debería empezar a ser divulgado todos los días porque le prestaría un servicio tanto a las personas para que se cuiden más, como daría posibilidades de que hubiera una apertura, mayor libertad, digamos, con mayor información. Les propongo que nos metamos en este tema porque yo creo que esta no fue una buena semana para el ministro Enrique París, digamos. Pía. No, me gustaría señalar algunos aspectos que se han dicho en el panel. Creo que todos queremos una nueva normalidad. Yo creo que no es ningún secreto que todos estamos bastante cansados, anhelamos tener noticias positivas y que haya un horizonte temporal que nos diga, bueno, vamos a salir de esta pandemia. Sin embargo, hay que ser realistas con las cifras que tenemos hoy día y las cifras son malas, no más o menos. Es un muy mal escenario, es el peor escenario si es que pensamos en las discusiones que teníamos en marzo y empezar a discutir en este contexto aquellas nuevas libertades. Creo que marca la discusión pública en un escenario que no da las señales correctas para la ciudadanía. Algo que dijo Luis Castillo, el encargado de camas críticas, un funcionario de gobierno, por lo demás en ex antes, que lo dice con mucha claridad. Él dice, no saco nada aumentando las camas críticas, esto tiene un tope que es, no hay equipos suficientes para todas esas... Digamos. O sea, no podemos hacer maravilla. Y además dice,
lo que necesitamos hacer hoy día es trazabilidad, aislamiento y reducción de los casos. Y para hacer la reducción de los casos sabemos cuál es el camino, que es algo que nos alegra. Por supuesto que no, pero no podemos desconocer en el escenario donde estamos, y por eso creo que haber insertado en esta semana la discusión de el pase de movilidad, el carnet verde, que en sí mismo puede ser una muy buena política pública, pero de hecho provocó un aumento de la pero la cantidad de pregunta vacunados, es este el momento, era esta semana, conociendo los casos que hoy día tenemos sobre la mesa, y sumo algo que dijiste con mucha claridad, es la calidad de la información disponible. Hoy día hay una carta del director de Janet Vega que dice que el 80% del virus en el aire es de la variante brasileña. Bueno, yo creo que enriquecería mucho la discusión tener sobre la mesa cuáles variantes hay disponibles y cuáles reportan cada uno de los casos que hoy día están presentes. Y para no extenderme, pero quería mostrar esto, que es parte de los informes de espacio público, por si acaso, no es un gráfico que hice yo, que no sé si se puede, no se va a ver. No está fácil entregártelo. Que tenemos muchas restricciones aquí. No está fácil, ¿se verá? A ver si lo estoy mostrando ahí sí. No, ahí sí. La cifra que va hacia arriba, no sé, la curva más alta, muestra las comunas de la región metropolitana que salen de cuarentena los primeros días de mayo. Este es un gráfico que está en nuestro informe el 19 de mayo, que reúne las comunas del Gran Santiago. Entonces, esa es la evidencia que hoy día tenemos finalmente, y la traigo para generar finalmente la alerta de la ciudadanía de ojo con la movilidad, ojo cuáles son las causas de por qué esto está aumentando, y ojo que no le podemos pedir a las vacunas un milagro, aun cuando son una tremenda y gran noticia. Ya, o sea, las que salieron de cuarentena aumentaron. Cristian. Sí, pero yo creo que a mí lo que me incomoda en esta discusión, en algunos términos en que se pone la discusión, es que volvemos a la falsa dicotomía entre la salud y la economía. O sea, en el sentido de que defender la vida es defender las cuarentenas, de que nunca se puede hacer nada, de que nunca se puede salir, digamos, y los que defienden la economía están defendiendo la muerte, y cuando es una cosa completamente falsa. Yo tengo la impresión de que si la población tiene mejor información, más allá que se puede discutir si este es el momento o no de hacerlo, pero yo lamentablemente, si uno mira, y no quiero mencionar a nadie en especial, las posiciones que se han mantenido de diversos think tanks, de diversas entidades, cada vez que hay algún tipo de discusión, siempre se pone el sesgo para un lado o hacia el otro. Hay una columna, yo no quiero estar citando todo el tiempo, pero en ex ante de Cristian Valdivieso, de Criteria, que él muestra que esa dicotomía se ha arraigado completamente en la población. Y está tan esquizofrénico esto, que a la gente cuando le preguntan si cree que hay que hacer unas cuarentenas más fuertes, siempre dice que sí. Y cuando ve su caso, dice que no. O sea, aquí se instaló, porque es parte de la polarización política, se instaló que de un lado tú tienes que estar siempre criticando cualquier apertura hacia la economía, y por el otro lado, digamos, hacer lo contrario. Creo que esta discusión podría ser un poquito más racional y se puede al mismo tiempo ampliar las libertades, pese a tener alto número de casos, y ver con información cómo se maneja eso. Gonzalo, mira. Yo creo que algo que nos ha enseñado la pandemia es que lo que no tiene sentido es aferrarse a ciertos conceptos como que fueran dogmas, ¿ah? Porque ni las cuarentenas totales, ni las cuarentenas dinámicas, hemos tenido que ir variando y ir asumiendo una posición. Lo mismo respecto al uso de las mascarillas, ¿no es cierto? O sea, hoy día algo que estamos usando todos aquí, yo recuerdo las primeras semanas decían, no, si no, las mascarillas no tienen ningún sentido, ¿ah? Y resulta que, bueno, y aquí estamos, todos usando mascarillas. Hasta la OMS tenía bueno, dificultades. la confusión, ¿no? Entonces bueno, hay que asumir eso con flexibilidad, y sobre todo porque hay algo que es muy querido para la ciencia, que se llama pensamiento crítico, ¿ah? Cuando uno mira las cuarentenas decretadas, incluso comunas que están en fase 1, las cuarentenas no son reales. No son reales. No se están cumpliendo realmente. Hay una parte, hay personas, está en la comunicación social, hay personas que las cumplen y otras personas que no las cumplen. Entonces, tenemos esa tensión de manera permanente. Parecen estar provocando efecto, Gonzalo. ¿Ah? Parecen estar provocando efecto. Bueno, porque es que cuando hubo cuarentena bajaron los casos. Es que hemos estado en cuarentena periodos largos. Entonces dice, bueno, ¿son sostenibles las cuarentenas? Yo me acordé porque las redes sociales a uno le recuerdan dónde estaba hace un año, ¿no? En qué estaba. Y justo hace un año estábamos en el periodo más duro de cuarentena, de mayor encierro en Chile. Entonces, eso también está afectando. Uno tiene que ir viendo de qué manera, y por eso decía yo, la conversación hoy día
Hoy día hay 8.000 casos, hay más de 8.000 casos por 3 semanas, por 3 días consecutivos. Eso lo tenemos aquí en el presente, ¿no? Y obvio que es parte de la conversación. Pero el pase libre, finalmente lo que provoca como efecto inmediato es que mucha gente concurra rápidamente a vacunarse. ¿Qué quiere decir eso? Porque aquí la respuesta más simple es decirle, necesitaban un incentivo, necesitaban entender. Y por eso que la información es valiosa. Y en eso cuando las personas, los ciudadanos tienen información, la información es valiosa para que ellos tomen sus decisiones. Primero, que aumente, por ejemplo, con el pase libre, aumente la movilidad. No tiene que decir que uno deje de cuidarse. ¿Dónde estamos fallando hoy día? Incluso gente se sube al metro, hace transporte, va a trabajar, pero llega a la casa o se junta con amigos y desaparecen las mascarillas. Y ahí empiezan los contagios, sobre todo los grupos más jóvenes. Sobre todo los grupos más jóvenes, que es donde ahora, de hecho hoy día, a partir de mañana se empiezan a vacunar los de 25 años. Pero los grupos más jóvenes pareciera ser de que no hay conciencia todavía del peligro que tener pase de movilidad o tener incluso las vacunas no te libera de estar cuidándote tú para cuidar a los demás. Alfredo Ñañán. No, mira, yo creo que aquí estamos en presencia de un ministro que perdió completamente la compostura. Es decir, aquí hay que ser categórico y radical. Y perdió la compostura, entre otras cosas, porque anunció efectivamente entrega de cifras. De hecho, tú lo mencionaste, Cristian, acá en este mismo programa en el mes de abril, porque yo estaba presente en el set. Lo tengo clarísimo. ¿Sí? Y lo había anunciado para el día siguiente. Y no ocurrió. Y estamos ya en el mes de mayo. Y es más... Estamos terminando el mes de mayo. Estamos terminando el mes de mayo. Y es más, ese anuncio, que no fue, hay que insertarlo en una frase del ministro París, que fue fatal. Dejemos un ratito de lado los números, no los miremos más. Que es un reflejo, una especie de reflejo antiintelectualista y anticientificista que realmente es muy reprochable. Y este es un ministro que, además de haber perdido la compostura de ministro, este es un ministro que entró en la polémica cotidiana. Entró a polemizar. Primero, polemizando con algunos centros de estudio, espacio público, por ejemplo, polemizando incluso con algunas personas, Eduardo Engel, es más, polemizando con el colegio médico. Yo no quiero ser acá el defensor acérrimo del colegio médico, pero mal que mal, quiero hacer ver que el secretario general del colegio médico, José Miguel Bernucci, de quien yo a priori no tengo una excelente opinión, pero aquí lo voy a defender. El secretario general del Colegio Médico Bernucci está siendo sumariado actualmente. Y el ministro París se pronunció sobre el tema. Lo cual a mí ya me habla de un ministro que francamente perdió el estatus. El estatus, sí, para ser reina hay que parecerlo. Bueno, para ser ministro también hay que parecerlo. Y eso es precisamente lo cual está careciendo dramáticamente el ministro Enrique París. Porque está en la pelea chica, es esto. Ya en la chica completa, digamos. Cristian y la Pía. No, yo tengo una opinión diferente. Yo creo que el ministro París ha tenido acierto y desacierto, está bajo una presión bastante fuerte. Creo que el colegio médico ha sido bastante sectario en la forma en que ha encarado esta pandemia. Hay algunas declaraciones del colegio médico que hoy día no las podría sostener bajo ninguna circunstancia. Hubo uno que hasta pronosticó, creo, 1 millón de muertos en algún momento. En fin, es parte de la polarización. Yo soy un convencido que el ministro París sí quiere dar la cifra, que él está haciendo un trabajo bajo una presión tremenda, bajo una serie de críticas, y él lo que le está pasando básicamente es una cosa bastante normal, y eso le pasa con el espacio público, le pasa con el colegio médico, con todo, que esto se ha convertido en una batalla más de la polarización política. Ahora, que las cosas que dijo esta semana, yo no estoy de acuerdo, pero no creo que eso sea un motivo para descalificar su trabajo o para decir que perdió el estatus de ministro. Eso yo no estoy de acuerdo. A ver, Pía Montaca. Quiero partir aclarando que yo aquí no estoy diciendo que esto es blanco o negro. Tampoco estoy diciendo que esto es defender la vida o defender la economía. Creo que las discusiones tan dicotómicas nos han hecho mucho daño en todas las dimensiones de análisis en nuestro país. Hoy día hay cosas que sabemos sobre la transmisión del virus, como por ejemplo que es vía aérea. Yo no soy parte del equipo que redacta los informes COVID de espacio público. Nosotros los publicamos todos los miércoles quincenalmente. Las personas que nos están viendo el miércoles que viene lo van a poder revisar. Lo que nosotros hacemos es revisar la evidencia, los datos, los estudios internacionales y ponerlos sobre la mesa. Y lograr
hacer una buena ecuación que reúna la realidad de la pandemia y obviamente la calidad de vida de las personas. Mi punto con el aumento de casos no es ustedes están a favor de la economía y están en contra de la vida. Por supuesto que no. Es situar la discusión pública y las argumentaciones en el momento de la pandemia en el cual hoy día nos encontramos. Y hoy día, insisto, nos encontramos en un mal momento. Quiero complementar esto con la columna de Daniel Matamala de hoy día, que cuando la leí es una muy buena descripción de la información a la que nos hemos visto expuestos, pero cuando uno la lee se vuelve a sentir igual de confundido como se ha sentido durante todo este tiempo al recibir constantemente señales contradictorias. Obviamente uno entiende y comprende que en una pandemia se va levantando información constantemente y que van a haber cosas que van cambiando, pero por lo mismo hay que ser sobrio, precavido, poner la evidencia sobre la mesa y empezar la discusión en base a eso. Y hoy día lo que nosotros nos encontramos y los números que tenemos es lo que hemos estado hablando ahora. Y en eso creo que, y estoy de acuerdo con Pía, más datos, menos dogmas, ¿no? Aquí no se trata de defender una medida sobre la otra. Hay medidas que fueron exitosas y que pierden sentido en algún momento. El Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo, por ejemplo, ha medido la movilidad en la región metropolitana, que es donde se han concentrado las cuarentenas en este periodo, ¿no? Y dice que en las primeras 2 semanas se cumplió el objetivo y de hecho están reflejados en la baja de los datos. Pero la tercera semana ya se dejó de cumplir. Siguen vigentes, pero se han dejado de cumplir. Entonces no puede ignorar ese dato. Tiene que decirle, bueno, ¿podemos persistir haciendo lo mismo si ya tenemos evidencia de que no están cumpliendo efectos las cuarentenas? No. Tenemos que atrevernos a conversar de qué cosas distintas vamos a hacer. Cómo la gente puede recuperar parte de su vida, porque la necesita recuperar, necesita espacios de libertad mayores. ¿Para qué? Para seguir cuidándonos. O sea, si no, incluso esto en la medicina, ¿no es cierto? Cuando se ve a un paciente que se le ofrece un tratamiento, tiene que ver que esa persona sea capaz de cumplirlo. No se le puede poner un tratamiento que esté por sobre o que le genere efectos colaterales peores aún que la propia enfermedad. Yo creo que en eso nos ha faltado, y tiene un punto Alfredo, de que sin duda que ha estado en la trinchera la pandemia permanentemente, ¿no? Y la defensa o no defensa de una medida o de otra tiene que ver más que ver con las relaciones de gobierno y oposición. Y eso nos ha hecho muy mal como sociedad. Nos ha puesto en una posición de debilidad frente a la pandemia. Pero resulta que ya llevamos 1 año y medio, está difícil superarla. Yo creo que el ministro Pari, que partió con un tono distinto, también ha sufrido el mismo desgaste producto de... Yo le invito a escuchar las preguntas, ¿no? Las preguntas tienen que ver con la trinchera permanentemente y por lo mismo tenemos ministros que estar haciendo ese caso. De la moneda. Estamos con Pía Mundaca, con Gonzalo Miller, con Alfredo Yoñán y con Cristian Bofill. Estamos conversando de esta actualidad de la política de la semana acá en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio. Nos vamos a ir a la pausa. Pía Mundaca, con Alfredo Yoñán, con Cristian Bofill y con Gonzalo Miller. Semana de cuenta pública, semana en que tiene que avanzar dramáticamente mínimos comunes. La presidenta del Senado decía que el presidente de la Cámara se había comprometido a enviar los primeros proyectos ya aprobados desde la Cámara al Senado el martes de esta semana. Miércoles de esta semana. O sea, ya es inminente que eso circula. Me parece que en un tono distinto por la zona del Proboste, distinto por lo menos al del miércoles pasado, Cristian. Sí, yo creo que ella misma se dio cuenta de que se excedió un poco en la crítica. Además, salió a criticar el anuncio antes de que se hiciera. Y me da la impresión de que ahí, más que la impresión, la información está bastante disponible, de que el gobierno ingresó por la Cámara el proyecto en vez de ingresarlo por el Senado y tuvo buena recepción en algunos sectores de la centroizquierda. Hay que ver que obviamente Yanna Proboste es parte y tiene todo el derecho, ella es candidata presidencial. El Partido Socialista tiene otra candidata presidencial que es Paula Narváez, y tú mismo le citaste a la senadora la entrevista de del diputado Manuel Monsalve, que es el coordinador general de la campaña de Paula Narváez, en que fue bien crítico de lo que hizo Yanna Proboste. Y yo creo que ahí el gobierno puede tener ciertos mínimos comunes, para repetir en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y por lo tanto yo creo que se cruzó definitivamente no solo este debate con la presidencial gobierno versus oposición, sino que también con la disputa, que es normal, legítima, al interior de la centroizquierda entre el PS y la democracia cristiana. Ahora, yo creo que esto va a salir, que la Cámara lo va a sacar el miércoles y que va a terminar siendo aprobado.
Obviamente que Yasna Proboste al principio salió a decir que esto era prácticamente, no valía nada. Hoy día cambia el discurso, ella está pidiendo 30% más. Manuel Monsalve dice, nosotros en el PS no creemos que es una victoria que el gobierno haya llegado a la línea de la pobreza, creemos que si pone un 10% más, nosotros estaríamos dispuestos a apoyar eso, y además obviamente le pone un mes más, que es septiembre. Creo que se está armando algo, pero también se está armando una discusión al interior de la centroizquierda bastante fuerte, marcada por la presidencial. Pia Mundaca, gracias. A ver, yo creo que la discusión de mínimos comunes ha logrado algo que no habíamos logrado en 1 año y medio de pandemia, y eso hay que... me parece una buena noticia, la verdad. El gobierno ha estado dispuesto en el último tiempo a flexibilizar criterios que no había tenido disponibilidad anteriormente. En el IFE anterior, lo que se va a empezar a discutir ahora, de hecho, se eliminó un requisito que era de no más de 100.000 pesos per cápita, que eso ampliaba bastante. Pero obviamente queda la frustración de que esto terminó siendo una discusión tardía que complejiza también el entendimiento para los beneficiarios. Ya tenemos no sé cuántas versiones del IFE reconociendo lo bueno de esta propuesta que esperamos que progrese en el Congreso, y valorando también la disponibilidad del oficialismo y la oposición para llegar a estos acuerdos. Sigue quedando la sensación de por qué siempre tenemos que ser reactivos, por qué no podemos tener un liderazgo político que tenga un horizonte, que empuje, que ordene, que proponga, que negocie, que disuada a otros y que busque la mejor situación, el bienestar para la ciudadanía. Y con esto no quiero, insisto, desconocer lo bueno que se ha logrado en estos días, pero creo que grafica una forma de hacer política en el último tiempo que nos deja en la trinchera constantemente respondiendo y disminuyendo en vez de estar 5 pasos adelante. Gonzalo Miro. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pía. O sea, aquí uno echa de menos que, primero, esto yo entiendo que la conversación ya se había producido incluso antes de la elección. O sea, hace más de 2 semanas atrás. Eso significa que esto podría estar aprobado hace 15 días atrás. O sea, quizás se podría estar pagando a fines de este mes. Y resulta que no. ¿Por qué? Y ahí está el telón de fondo, lo electoral. Lo electoral ha jugado un rol también en la conversación o en la demora o en el buscar el momento cuando cada uno siente que lo complica menos acercarse a conversar. Y cuando escuchábamos a Yasna Proboste, creo yo que ella también se da cuenta de lo mismo, ¿no? Cuando habla más la candidata y menos la presidenta del Senado, tiene problemas, se le abren en la fila, ¿no? O sea, la señal que le da el diputado Monsalve, que es una persona estratégica en la campaña de su competencia, es decirle, claro, no hable por todo porque estamos compitiendo también. En una parte nosotros estamos trabajando juntos y en otra parte estamos compitiendo. Y se siente también de que, yo creo que erróneamente, esa es mi impresión personal, de que la discusión sobre la ayuda genera votos. Como que quien aprobar una ayuda o aprobar a la otra le generara votos, ¿no es cierto? Y ya vimos lo frágil que es eso, ¿no? Lo hemos visto con Pamela Giles y su liderazgo y su popularidad a partir de los retiros de los 10%, que claro, tienen, como muchas veces se manejan a los ritmos de la televisión, ¿no? De repente hay unos pics muy fuertes y después unas caídas. Es bastante frágil ese tipo de construcción. Yo creo que en la medida en que la política entiende de que lo electoral es una condición, pero no puede ser una determinante al momento de conversar de la ayuda. ¿Por qué? Por lo electoral uno genera un radar muy rápido cuando la conversación se llena de adjetivos, ¿no? Yo escuchaba la entrevista de Yasna Proboste y se me empezaba a llenar de adjetivos, de un gobierno que aprueba esta ayuda para las pymes, un gobierno que no solamente no las quiere, sino que las mira menos, que quiere que no existan. Entonces, cuando se llena tantos adjetivos, uno dice más electoral que realmente una discusión de política pública o una discusión de la ayuda. Alfredo Llena. No, yo me pongo en el pellejo de las personas comunes y corrientes que con suerte están expuestas a esta discusión, con suerte, y si lo están, claramente o es por la vía de no entiendo nada de lo que se está discutiendo, o derechamente de repulsa. Y desde ese punto de vista, esta es una expresión más, estos dime y direte, es una expresión más del encapsulamiento de la élite política, sin conexión alguna con el país real. Me parece evidente, y esto lo rescato de la intervención del diputado Monsalve, me parece evidente que efectivamente, y la senadora Proboste lo dijo hace minutos atrás, es evidente que aquí se impuso el discurso de la universalidad. Ese discurso de la universalidad no es de derecha, tiene un origen ideológico y político claro. Ese discurso de la universalidad, en este caso, por ejemplo, de derechos sociales o de ayudas universales,
ese es un discurso clásicamente asociado a la socialdemocracia de mediados del siglo XX, dicho sea de paso, es la socialdemocracia clásica. Y esto a su vez tiene otra consecuencia, pero esto también es muy de élite, pero hay que decirlo, porque hay una dimensión ideológica en todo esto. Toda esta discusión de los mínimos comunes supone, y creo que eso tuvo consecuencias electorales para la elección de constituyente, todo esto supuso un colapso de los instrumentos de focalización, definitivamente. Como filosofía de gestión y administración del modelo, los instrumentos de focalización, vale decir, esas políticas en donde la distribución del bien o del servicio o la provisión del servicio solamente tiene que llegar a la persona que realmente lo necesitan, y para eso, en el antiguo orden mental de cosas, las personas tenían que postular, por lo tanto, eso en condiciones de crisis, humillarse. Bueno, eso colapsa. Eso es un colapso. Y bueno, yo lo que echo de menos en esto, y termino por ahí, es una pregunta. ¿Cómo articular una legítima discusión político-ideológica que es muy propia de la élite con una forma de conexión con el país real? Yo creo que ese es el problema. ¿Bien? Sí, solo complementar algo que decía Alfredo que me parece muy relevante, que va a ser la discusión de cómo se entregan las políticas sociales en nuestro país. Andrea Repetto algo dicho al respecto. ¿Por qué hacer postular a alguien que muchas veces no sabe cómo postular, no sabe si el beneficio le corresponde, cuando el Estado tiene muchísima información que podría seleccionar y uno complementa? Pero hoy día nos está costando poder llegar a las personas. Hoy día con esta modificación yo creo que va a ser mucho más fácil, pero el dogmatismo de enfrentar la universalización versus la hiperfocalización en una pandemia dejó muchos dañados, que no son los partidos políticos, los candidatos, sino que son las personas que lo han pasado muy mal en esta pandemia. Sí. Yo creo que más que focalización o universalismo, lo que está claro es que durante la pandemia el Estado colapsó al momento de poder distinguir bien quién necesitaba o quién no necesitaba la ayuda. ¿Ah? Sea porque no lo hubiera hecho nunca, como en el caso de la clase media, nunca la había ayudado y por lo tanto no tenía ni herramientas, ni desarrollo, ni información, no tenía nada. O en el caso donde quizás le costó menos, que son los sectores más vulnerables, donde sí las ayudas han fluido. ¿Por qué? Porque existía una cultura, ¿no? La cultura de la focalización, el registro social de hogares, vemos cómo creció el registro social de hogares en la pandemia respecto de la normalidad. Entonces, yo creo que para las personas lo relevante es por qué la discusión de las ayudas lleva un ritmo que no tiene que ver con mis necesidades ni con la urgencia, sino con el ritmo de los candidatos o con el ritmo electoral. Eso, y después nos preguntamos por qué. Cuando nos aburrimos de decir que el 15 y 16 de mayo era histórico el momento, y el 60% de la gente dice, sabe que de histórico poco, yo me quedo en mi casa. ¿Cristian? Bueno, y por eso se ha pagado el precio que se ha pagado. O sea, el gobierno pagó el precio que pagó por esto. Ahora, esto es bastante más transversal y tiene cosas muy escandalosas. Yo recomiendo mucho que lean la carta del arquitecto Iván Puduje respecto al proyecto que se rechazó, que beneficiaba a más de 20.000 familias que venían esperando años, digamos, para tener soluciones habitacionales, y se rechazó con el siguiente argumento. La oposición lo rechazó diciendo, esto tiene que deliberarlo la Convención Constituyente. Vale decir, o sea, tú tienes ahí 20.000 personas esperando con urgencia una solución de ese tipo. Hogares. Sí. Hogares. Y lo que tú haces al final, por un argumento completamente político bastante incomprensible, porque el problema es ir y solucionar rápidamente ese problema, tú chuteas esto. Creo que esto al final son para 2 o 3 años más, con esta decisión. Y una decisión que se podría haber tomado en ese minuto. Ese es un muy buen punto, porque solo voy a poner una nota cuantitativa. 20.000 son las personas que ya están postuladas, listas, que son parte de esa política pública, porque el déficit de vivienda en Chile no son 20.000. Son 600.000. Sí, pero ¿qué lleva? Entonces, por eso digo que eso, ahí topa la realidad lo que dices tú. Pero ¿qué lleva un legislador a decir, oye, ¿sabes qué más? Yo tengo la posibilidad de aprobar esto y solucionar inmediatamente el problema, o chutearlo 2 o 3 años, y lo voy a hacer por un motivo electoral? Yo creo que eso grafica, como muchas otras cosas, y estoy hablando en sentido transversal, no estoy simplemente pegándole a un lado, pero grafica la enajenación que está ocurriendo en la política en Chile. Cristian Bofill, Alfredo Ñoñán, Gonzalo Miller, Pía Mundaca, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana de domingo.
Gracias. a ti. Muchas Buenos gracias. días. Gracias. Buenas tardes, en rigor, son más. Hoy en Mesa Central iniciamos Chile a Escala, que es una serie de reportajes basada en los hallazgos del proyecto Tenemos que hablar de Chile, un estudio pionero de participación ciudadana digital en el país, impulsado por la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Un trabajo que entrega importantes luces sobre las emociones y aspiraciones de los ciudadanos de este nuevo Chile. Estamos acá en el estudio con Hernán Hochschild, director ejecutivo del proyecto Tenemos que hablar de Chile. ¿Cómo estás, Hernán? Muchas gracias por Al estar revés, acá. muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poner en valor también todas estas miles de conversaciones que tuvimos el año pasado y poder comentarlas un poquito acá con ustedes. Hablemos de Tenemos que hablar de Chile, pero después de que veamos el siguiente reportaje. ¿Te parece? Aquí está. Yo soy Carla Sepúlveda, tengo 37 años, soy casada, tengo 3 hijas y vivo en La Pintana. Y siento que vivir en Chile para mí es sinónimo de soledad, de estar tú y tu núcleo y nada más. O sea, si tú tenés para comer hoy, tenés, si no tenés... No tengo casa. Siento que tengo una hija que va a cumplir 18 años, jamás le di un techo que fuera de ella. Sí, un lugar donde ella se sintiera segura y si la situación sigue como sigue, voy a ser una de las tantas personas que viven en los campamentos. No es que uno esté peleando por un subsidio, no. Tranquilidad mental. ¡Está listo el almuerzo! ¿Cómo se toman las decisiones respecto a qué o a quiénes? Si no conoces, hace que vas a ayudar. Si no queréis venir a ensuciarte los zapatos con barro, nunca vayas a saber que aquí hay barro. Si hubiera las voluntades de cierto tipo de persona o de la clase política, esto cambiaría, yo creo, 1000% lo que estamos viviendo hoy. ¿Y la niña? 14. Ojalá que le guste. Mira, mi amor. Igual. Y que vamos a crecer como país. Yo tengo esperanza de que esto puede funcionar. Con este hermoso país que tenemos. Que no hagan salir del mundo económico. De poder compartir. Esto no es una encuesta. Las personas no eligen entre una cosa y otra o una respuesta breve, sino que hablan libremente y eso queda registrado en una base de datos. Entonces nosotros llegamos a estos hallazgos haciéndole preguntas a la base de datos. Igual tengo una pizca de confianza. Esto se parece más a un análisis cualitativo. Mi nombre es Giuliano Capelli, soy chef de profesión, de pasión, tengo 45 años, soy casado y tengo una hija. Y hoy tengo un emprendimiento. Mi proyecto de vida en Chile ha sido difícil, yo creo que como todos, en Chile es difícil emprender, no hay ayudas reales, hay una permanente angustia, hay un permanente estrés en Chile y eso se refleja en todos los ámbitos. A mí me enseñaron que el valor más importante es el respeto, por sobre todas las cosas. Cuando nos respetamos profundamente, yo puedo entender y puedo no estar de acuerdo con tu postura, pero puedo respetarla. Si eso se produce, vamos a poder tener una sociedad en donde las diversas miradas son todas bien acogidas. Como este aportan tanto al diálogo. Somos pioneros en la manera de analizar el discurso público, entender el presente de los chilenos, implica hacerse cargo de una emocionalidad que es muy intensa y negativa. Pero creo que el Ministerio, en este caso de Educación, Salud y Ciencia, no se comunican. Entonces, esta sensación de incertidumbre está ligada a la fragilidad de la vida. Cuando los chilenos nos ponemos a pensar en el futuro, aparece una emocionalidad más positiva. Eso es lo que tiene que participar en una... Yo espero que los resultados de este proceso sean leídos por las personas que tienen poder político, porque así vamos a poder tener mayores certezas de cómo construir un país. Soy Daddy Moreira, tengo 53 años, casada, tengo 2 hijos, vivo en la comuna de Colina. Chiquilla, pase para que armemos la cuestión de la mercadería que llegaron. Hay muchos casos aquí en la vía de Chacabuco 2 que hay vecinos que tienen esa deuda de luz y agua. Utensilios tan básicos que nosotros necesitamos. Que vaya 1 kilo de arroz. Hoy en día 40.000 pesos, 50.000 pesos de luz que tú no pagas mensual es mucha plata para mí.
Si te cortan la luz, se te echa a perder todo porque no puedes usar el refrigerador, no puedes usar nada. Nos vemos. Me da miedo. Necesitamos que nos escuchen, que nos valoren. Hola, vecino. Entonces, eso es lo que esperamos nosotros, que la nueva Constitución sea algo para nosotros. Tengo la esperanza de que lo que hoy estamos haciendo va a tener un efecto en las generaciones más jóvenes. Tengo esperanza en que en realidad Chile se va a hacer cargo de Chile, que Chile se va a hacer cargo de los chilenos. Hay mucha capacidad de diálogo en las personas que participaron. Son capaces de conversar y de lidiar con esas diferencias, coincidir en que hay cosas que son importantes. Chile a Escala, que es la sección que inauguramos en esta jornada de Mesa Central, y para conversar de esto, Hernán Hochschild, el director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile, que es esta iniciativa de la Universidad de Chile, la Católica. Hemos tenido a los rectores acá en el programa antes hablando sobre esto. Vamos a hablar al tiro de Chile a Escala y de lo que acabamos de ver en el reportaje, pero antes de eso, ustedes tienen una cosa esta semana que comienza, porque invitaron a los constituyentes a una primera reunión. En rigor es la primera vez que se van a juntar. Bueno, yo no sé si es la primera vez que se van a juntar o no, pero sí es parte del compromiso que nosotros tomamos con las 100.000 personas que participaron en este proceso. Son miles de horas de diálogo, son miles de horas de disposición que pusieron las personas para hacerse parte de esta conversación, y el compromiso que habíamos tomado nosotros es que íbamos a intentar que todo este proceso sistematizado, todos estos hallazgos que hemos ido construyendo, ¿cierto?, y que hemos ido recogiendo estas miles de conversaciones, se los pusiéramos a disposición del mundo político. Así que es parte de ese compromiso, son los dos rectores obviamente que están convocando, pero sobre todo lo que estamos convocando es a tratar de hacer un puente y poner nuestros aprendizajes y los hallazgos que tuvimos a disposición de la convención, y también escuchar a la convención. La participación ciudadana va a ser clave para el proceso que viene. Es realmente fundamental hacer parte a todo el país de este proceso, y es difícil hacerlo porque estamos en COVID, estamos en pandemia, y a veces hay mucha desconfianza de cómo podemos integrarnos a este diálogo país. En la práctica lo que hacen es, como dices tú, es responder al compromiso. Ustedes convocaron a una cantidad de personas, 100.000 personas, las hicieron conversar sobre el futuro, sobre Chile, sobre la nueva Constitución, y lo que encontraron fue un resultado que es lo que van a entregarle a los constituyentes. ¿De qué manera lo van a entregar? ¿Cómo se sistematiza todas esas miles de horas de conversación? Bueno, lo decía Claudio un poco en el reportaje, ¿cierto? La verdad, hemos ido construyendo una tecnología que es bien de punta, que no es fácil porque no es simplemente una encuesta que tú haces 3 alternativas y pones preferencias, sino que lo que hemos estado haciendo es hacer preguntas abiertas, partiendo con cómo se siente la gente, pero después preguntando preguntas que son súper políticas. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Y qué es lo que hay que mantener en Chile? Y toda esa gran conversación, que en promedio duraba cerca de 2 horas en estas conversaciones, ¿cierto?, digitales que tuvieron las personas, nosotros las vamos sistematizando. Como ustedes veían también en el reportaje, se iban registrando transparentemente para las personas participantes. Ellos iban validando lo que se registraba, y todo ese registro entra a un computador, y el computador hace una lectura gramatical de ello. ¿Ya? Uno podría decir en simple es una nube de palabras que uno ordena, pero acá es más profundo porque lo que hacemos es fraseología. O sea, cuando tomamos, por ejemplo, un verbo, el verbo cambiar, y cuando la gente habla de cambiar, pues nosotros le preguntamos ¿de qué se predica ese cambiar? ¿Cuáles son todas las cosas que la gente quiere cambiar? ¿Cuáles son los sujetos que están asociados a ese cambiar? Y así vamos haciendo un análisis muy profundo. Hicimos cerca de 7 tipos de análisis distintos que nos permiten entregar este informe comprensivo que estamos haciendo público, que le vamos a entregar también obviamente a los convencionales, y que es parte, como decíamos, de este compromiso que hemos tomado con todos quienes participaron y con toda la gente que ojalá hacia adelante también quiera participar de esta iniciativa, porque de eso se trata, de involucrar en este diálogo país a miles de personas. Ahora, esta sección se llama Chile a Escala porque es el mecanismo que ustedes usaban para congregar a la gente en las conversaciones. Esto es lo que yo pienso que significa Chile a Escala. Lo que me imagino es este país que es enorme, de 18 millones de personas, que es imposible de sistematizar a veces, bueno, llevarlo a la escala humana, por decirlo así, llevarlo a la escala individual que permite oír efectivamente a la gente, ¿no? Claro, es como cuando hacemos un mapa. Uno ve, ¿cierto? Hay cierta escala que tiene el mapa, uno ve el mapa completo, y lo que decíamos es, bueno, ¿cómo somos capaces de meter esa diversidad que tiene el país, territorial, etaria, ¿cierto?, de orígenes, de realidad, etcétera? ¿Cómo la metemos en una conversación y cómo también registramos y luego entregamos lo que sale de ella? Hicimos participar a gente de todas las comunas del país, participó gente desde la Antártida, de todas las edades, personas de 93 años, personas que estaban vendiendo en la feria, un tipo que estaba vendiendo completo mientras había un empresario en la misma conversación, gente de distintas regiones. O sea, hay gente distinta. ¿Es representativo en un cierto sentido? Nosotros hicimos
una lógica como de cuotas de distintos perfiles que tenían que entrar y tratamos que siempre que hubiese una conversación fuera lo más diversa posible. 20% de las personas que participó eran de pueblo originario, 12% venía del mundo rural, teníamos de las distintas edades, de todas las regiones del país. O sea, hicimos, ojalá, como decíamos, una escala, ¿cierto?, de lo que ocurriría cuando invitáramos a las personas a reflejar ese país diverso del cual somos parte. O sea, que cada grupo tuviera eso. Y ahora en el reportaje se potenció mucho la idea de quiero tener tranquilidad mental, no quiero vivir esta vida donde se siente la fragilidad, no quiero tener miedo, básicamente, de perder lo que tengo, de no tener un techo para mi hija. ¿Es ese el sentimiento predominante? Bueno, lo que decía Claudio es que cuando las personas entran a la conversación, la primera pregunta, ¿cierto?, es sobre sus sentimientos. Y esos sentimientos eran bastante negativos y bastante intensos, una relación como 4-1 frente a los positivos. O sea, la gente llega con toda su carga y esa carga nosotros la sistematizamos como inseguridad e incertidumbre, a esa fragilidad de los proyectos de vida. La gente siente que, ya sea por la pandemia, o si pierde el trabajo, o si tiene un problema de salud, o si sus hijos van a una escuela que no querían, o tiene un problema, o se pensiona, ¿cierto?, su proyecto de vida se cae o se puede caer totalmente. Lo positivo es que cuando la gente va conversando, y después de esta hora y media de conversación y empieza a proyectarse, y empieza a dialogar, y empieza a entender que hay un cierto camino común y un cierto sentido común, vuelve a aflorar la esperanza, y esa esperanza está muy asociada a la posibilidad de cambio, a un cambio de las instituciones, de cómo nuestras instituciones, ¿cierto?, se están vinculando a esa inseguridad de las personas, y un cambio también social, de cómo nos estamos relacionando. Como bien se escuchaba y se hablaba de respeto, se hablaba de convivencia, porque el cambio tiene estas dos dimensiones: un cambio estabilizador de la vida a través de instituciones más integradoras, de instituciones, ¿cierto?, que logren mejorar también la vida de las personas, pero también hay un tema social bien profundo, y me parece que hay esa expectativa en el cambio de la política, y en el llamado también que nos dan cuenta las elecciones, de cómo la política también se hace cargo de este cambio social, de convivencia, de respeto y de un diálogo distinto. Y ahí hay una cuestión de expectativas muy importante. Da la impresión de que estas 100.000 personas en este diálogo Tenemos que hablar de Chile, lo que reflejan es una expectativa alta respecto a los cambios que se pueden hacer. Nosotros le hemos llamado esto un elástico estirado, ¿ya? Un elástico estirado porque el elástico, ¿cierto?, es la esperanza, y la esperanza está siempre al límite de romperse y volverse desesperanza. Uno podría decir que en Chile hay mucha gente que vuelve a tomar esa esperanza en la medida que ve un camino institucional para generar estas transformaciones, pero también hay un grupo grande que está desesperanzado, y por eso es tan importante que construyamos un proceso que sea integrador, que sea capaz de convocar e involucrar a miles de personas, y sobre todo las personas desorganizadas, ¿ya? Ese es el grupo probablemente más importante que tenemos que hacer parte de lo que viene, porque grupos organizados muy legítimamente los hay y tienen muy claro qué es lo que quieren hacer, tienen muy claro, ¿cierto?, cuál es su interés específico, pero la gran mayoría del país a veces está desorganizada, y nosotros tenemos que poner a disposición nuevas plataformas, ya sea esta, como la que han construido las universidades, u otras que vayan apareciendo, para integrar también en una conversación país a quienes no se han organizado, pero sí tienen algo muy importante que decir. Hernán Hochschild es director ejecutivo de Tenemos que hablar de Chile, esta iniciativa de las universidades de Chile y Católica, y está inaugurando esta sección que vamos a tener por las próximas semanas acá en nuestro programa llamado Chile a Escala, con estos reportajes sobre el nuevo Chile y las conclusiones de estas largas jornadas de conversación de muchos chilenos que, desorganizados pero también organizados, han tenido bajo el alero de esta iniciativa. Tenemos que hablar de Chile. Hernán, muchísimas gracias por la gentileza. Arriba, muchas gracias a usted. Para nuestra sección ahora se llama Yo Soy Constituyente, pues ya fue la elección. Aquí están 4 de las personas que se van a ser responsables de redactar la nueva Constitución. Acá en el estudio, Cristian Monker. ¿Cómo estás, Cristian? Encantado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes. Y conectados vía Zoom, Tiare Aguilera, que representa al pueblo de Rapa Nui en escaño reservado, Cristina Dorador, científica del norte de nuestro país, y Beatriz Sánchez, también de la lista Apruebo Dignidad. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes allá en el Zoom, y Cristian Monker acá en el estudio. Partamos por algunas cosas que han sido controvertidas, la posibilidad de dialogar, la posibilidad de conversar. Hay gente de la lista del pueblo que dice que, por ejemplo, no se puede iniciar ni siquiera el trabajo de la convención si es que no hay una solución al problema de lo que ellos llaman los presos de la revuelta, gente que está presa por delitos asociados a hechos que se cometieron después del estallido social. ¿Cómo ven esa discusión? ¿Cómo ven esa discusión y la posibilidad de acordar o de vetar ciertas cosas de aquí en adelante a partir del trabajo de la convención que tiene que empezar a principios de julio? Parto por ti, Beatriz Sánchez. Bueno, primero, hola Iván, hola a todas, a todos, y a Cristina, a Tiare, especialmente también a Cristian, que está allá en el estudio.
A ver, yo creo que se instala un tema desde mucha de la gente que salió electa desde la lista del pueblo que es bien importante hoy día, porque creo que ponen un dedo en la llaga en algo que está pasando en Chile, que es la utilización de la prisión como una forma política. Y creo que hay que hacerse cargo de ese tema. No ha estado presente en la discusión desde el Ejecutivo, sí desde el Legislativo, porque hay proyectos de ley a propósito, pero lo que está pasando en Chile es que hay un grupo importante de personas que desde la revuelta social, y eso es un año y medio, es que están en prisión preventiva, sin juicio todavía, como a la espera de que algo traiga más pruebas a su caso, no sabemos. Entonces hay un tema ahí complejo. Entonces creo que ellas y ellos, que muchos y muchas salen y justamente surgen la lista del pueblo desde muchas personas que hicieron redes, se conocieron o que formaron organización territorial a propósito de la revuelta, bueno, pongan ahí también parte importante de su forma de organización. Entonces yo entiendo perfecto lo que dicen porque creo que hay un tema pendiente ahí y que hay que mirar. Respecto ahora a lo más global que preguntaste y como para cerrar, creo que la convención sí va a tener muchos espacios de diálogo. Creo que muchos de los convencionales y las convencionales de otras listas, aparte de Aprodignidad, que es la que yo más conozco y que iba en esa lista, tienen una disposición efectivamente de conversar a propósito de lo que viene, que es un trabajo bien duro durante un año. Y lo digo porque creo que hay que bajar ciertos temores que se están instalando, ciertos miedos a propósito de los equilibrios de la convención, porque creo que la gente en la votación mostró un camino. O sea, que nadie tenga el tercio de veto. De hecho, tenemos que adaptarnos mentalmente, porque yo tengo 50 años y nunca había vivido en un país donde la derecha no tuviera el veto. Y lo digo bien sinceramente, nunca había estado en un país donde la derecha no tuviera capacidad de veto. Lo interesante es que tenemos que dialogar y hoy día se dialoga con actores y actrices distintas de la sociedad. Y eso es solo buenas noticias. Eso es más democrático. Muy bien. Y me parece que eso es muy interesante y por supuesto que va a haber una intención porque además nadie tiene la mayoría de los 2/3. Cristina Dorador, ¿cómo ves este problema? El problema de estas personas que están en prisión preventiva después del estallido social y el tema de la conversación al interior de la convención. Bueno, llegar al momento en que estamos, que es con ya convencionales electos, empezando la Convención Constitucional, tuvo un largo camino, no solamente desde el 18 de octubre, desde antes, pero también fueron justamente las protestas de tantas millones de personas en las calles y de muchos jóvenes, incluso menores de edad, que participaron de este clamor, ¿cierto?, social, por mejores demandas, mejores derechos, mejor dicho. Y dentro de estas personas muchas fueron detenidas en el contexto de protesta, incluso llevan más de un año y medio en prisión preventiva sin que se agilicen sus procesos. Y esa es realmente la mayor demanda que existe acá en Antofagasta. Hay muchos de aquellos casos, yo me he reunido con las madres también y conozco más bien lo que sucede. Por lo mismo también es un llamado a que se agilicen los procesos, como bien mencionaba Beatriz. Hay una ley, ¿cierto?, que se está viendo en el Parlamento, pero es importante que exista este tema, digamos, en discusión, porque no puede ser que empecemos un trabajo a costa, ¿cierto?, de todo porque es un sufrimiento humano que hay detrás. Hay muchos menores de edad que en el momento que fueron detenidos y que no han tenido debidos procesos y están en la cárcel. O sea, eso es realmente bien terrible, ¿no?, para las madres y para todas las familias. Así que, y también ha estado más que demostrado por organismos internacionales que durante todo este tiempo hubo violaciones a los derechos humanos. Así que es un tema que tenemos que conversar. Yo no sé si condicionar a que empiece la convención, porque eso también es un tema que tenemos que conversar entre los constituyentes, pero sin duda hay que abrirse al diálogo, a evaluar esta situación, porque a raíz, digamos, de todas estas protestas que nosotros estamos aquí también. Cristian Monkever, ¿qué piensas? Sí, mira, bueno, gracias por la invitación. En esta materia, son dos preguntas y dos temas bien concretos. En lo que dice relación con las personas que están hoy día privadas de libertad, escucho a Cristina y escucho a Beatriz, y hay un punto ahí. Porque una cosa es el indulto respecto de ciertas personas que cometieron delito y que, a mi juicio, no corresponde indultar y calificar de presos políticos a personas que cometieron delitos como los que hemos visto. La quema del hotel, por ejemplo, en la ciudad de La Serena, las imágenes están a la vista, y un sinnúmero de otras materias. Cosa distinta, y lo plantean ellas, es que los juicios se estén demorando. Y evidentemente, si hay personas que están privadas de libertad durante mucho tiempo y los juicios no están avanzando, a lo mejor ahí hay un tema que hay que
provocar un aceleramiento y hay que provocar una mayor agilidad por parte de tribunales para que tengan una decisión, ya sea que queden libres, ya sea que se les condene y que empiecen con el cumplimiento de una condena que muchos de ellos a lo mejor puede ser en libertad, con firmas, etc. Pero cuando hay un Estado de Derecho como el que estamos construyendo y como el que hemos construido durante todos estos años, la clave es respetar esas reglas, y las reglas dicen que yo no puedo cometer delitos, y si los cometo, tengo que responder de ellos. Pero hay un punto ahí que dice relación con los juicios, lo que se han demorado. Evidentemente, eso es un tema que el Poder Judicial podría recabar información y agilizar y provocar que eso genere una mayor celeridad para que tengan certeza. Y respecto del diálogo, mira, bienvenido. A mí me merece el mayor de los respetos cada uno de los que salió elegido a lo largo de todo Chile. Y creo que la manera de provocar el diálogo es con este tipo de debates, conversaciones, y que se va a intensificar a partir de julio. Y hay un punto más, y con esto termino. Efectivamente nadie tiene el tercio. Y efectivamente es una responsabilidad gigante, porque no va a estar la disculpa para la izquierda que la derecha me veta. Que muchas veces a lo mejor podían tener razón, pero en la gran cantidad de veces no era así. No era así. La gran cantidad de oportunidades no era así. Está bien, podría tener razón, pero hoy día la responsabilidad es mayúscula, porque nadie tiene ese tercio y por lo tanto hay que trabajar al revés, conformar mayorías para lograr esos 2 tercios. Vamos a ver qué dice Beatriz Sánchez, que dice que no se acuerda un país sin veto de la derecha. Pero antes, Tiare Aguilera, ¿qué piensas? ¿Cómo ves el asunto de la gente que está privada de libertad y también del diálogo al iniciarse la convención? Mira, Ana Coruda, primero que todo, agradecer la invitación. Bueno, yo soy representante del pueblo de Rapa Nui para los escaños reservados. Y nosotros desde Rapa Nui vivimos el proceso del estallido social solidarizando a la distancia. Estamos en un territorio de 3.700 kilómetros de distancia, por lo tanto, todo lo que ocurrió fue de alguna forma visto desde Rapa Nui, pero sin perjuicio de lo anterior, siempre muy atentos a lo que ocurría a nivel nacional. Con respecto a la pregunta, yo concuerdo plenamente y rescataría los puntos que ya se señalaron. Lo primero, señalar que bueno, nosotros somos producto y estamos hoy en día convocados a raíz de las demandas que surgen en el país a partir del 2019. Y una de esas demandas fue la incorporación también de los pueblos originarios, así que el diálogo se tiene que generar, es una muy buena instancia para que abramos espacio a la discusión y que nos podamos escuchar. Sin perjuicio de eso, yo creo que también es muy relevante lo que señala Cristina de no condicionar el diálogo a ciertas peticiones en concreto. Yo creo que es muy importante que nosotros nos concentremos en esta tremenda labor que ya comienza. Yo desde Rapa Nui estoy muy expectante con respecto, primero, a la forma en que vamos a trabajar. Si bien ya se han dicho algunas directrices con respecto a los plazos, con respecto a la forma de sesionar, la primera reunión, cómo se podría convocar eventualmente, y lo digo porque nosotros desde Rapa Nui tenemos un aeropuerto cerrado hace más de un año, y por lo tanto para mí es muy relevante poder sumarme y participar de esta instancia sin las complejidades que se puedan realizar desde Rapa Nui. Yo estoy muy expectante de tratar de buscar un equilibrio en esta participación, no solamente de mi caso como representante del pueblo de Rapa Nui, sino de incorporar también a mi comunidad. Y con respecto, bueno, también sumarme a las palabras de Cristian, yo creo que también hay que distinguir ahí efectivamente una demora que, el caso emblemático del profesor que salta el torniquete, que es desproporcionada, sin duda, y la ciudadanía se ha manifestado porque claramente hay bastantes cosas que cambiar que también van a ir en paralelo con este proceso constituyente. Hay otras instancias, está el Congreso, está el Poder Ejecutivo también, que ojalá podamos allanar este camino para que este proceso histórico para nuestro país pueda ir de la mano con otras instituciones. Beatriz Sánchez, ¿cómo tiene que articularse el diálogo al interior de la Convención? ¿De qué manera? De manera que le dé garantías a todos, a los que desconfían de la cocina y también a los que saben que a veces hay que conversar y negociar mucho para poder llegar a acuerdos. A ver, yo creo que lo primero es que va a existir un reglamento que va a definir las formas de establecer todo el trabajo de la convención, y yo creo que eso es parte de la transparencia para las personas que van a estar mirando este trabajo.
Y lo primero es que creo que tiene que haber garantías de participación de la ciudadanía. Esto no somos 155 personas electas para encerrarnos en algún lugar y que en un año después vamos a decir, mira, aquí está la Constitución, esto es lo que trabajamos. Creo que eso sería no entender todo lo que está pasando hoy día. Creo que es vital que haya transparencia total, que todo se transmita, que todo se conozca, que los procesos, y ahí Diaria tiene un punto muy interesante, y nos hemos topado con Cristina también en otros momentos, porque hay varias cuestiones que hacerse preguntas respecto a ¿dónde va a funcionar la convención? ¿Va a ser una convención itinerante? ¿Debería ir a todas las regiones para que las personas desde Arica a Punta Arenas sientan que pueden ir, pueden tomar contacto, pueden mirar lo que pasa? Creo que es muy importante que la convención funcione con lógicas distintas a las que ha funcionado el Congreso, porque es distinta. Entonces creo que, de partida, la participación de la ciudadanía y la incidencia de la ciudadanía es algo fundamental para todo este proceso. Y lo último, Iván, y respecto a cómo se va a generar la conversación, evidentemente se va a generar. ¿De qué maneras? Creo que, por lo menos yo, que soy militante, que vengo de partido político, que vengo del Frente Amplio y que fui en una lista de partidos con organizaciones sociales y con independientes, pero que hay un mundo independiente grande también, creo que tenemos que respetar las individualidades de las y los independientes, y aquí hay una oportunidad súper bonita de entender lógicas políticas distintas y de un Chile distinto que se va a relacionar con lógicas de organización políticas distintas, y aquí hay una gran oportunidad para eso. Cristina Dorador, transparencia total, participación de los ciudadanos, hacer esa participación vinculante, obligatoria, ¿cómo ves el asunto? Bueno, estamos viviendo un momento constituyente histórico, único, irrepetible en nuestro devenir, ¿cierto?, llamado Chile. Así que es muy importante asegurar distintos mecanismos de participación ciudadana, pero que no sea una participación ciudadana de simulacro, sino que sea realmente real, ¿no? Para aquello es importante no solamente garantizar la transparencia total del proceso, los conflictos de interés, que es algo también que tiene que verse la ética, sino que también los canales de transmisión, porque claro, podemos pensar muy fácilmente, bueno, lo hacemos por streaming, por Zoom o por televisión digital, pero hay brechas tecnológicas en Chile profundas, entonces también hay que generar distintas maneras de que en el territorio, ¿cierto?, exista esta vinculación directa con las comunidades a través de distintos medios análogos o digitales, pero que sí existan los canales de participación, así que creo que va a ser fundamental en la discusión del reglamento. Ahora también es importante considerar las características territoriales que existen en Chile, o sea, porque también tendemos a homogeneizar todo, que todo funciona de la misma forma, y no, acá claramente Tiare, ¿cierto?, en Rapa Nui hay otra forma de funcionar también culturalmente, que es distinta a otros lugares, y por qué no también incluir a las personas con discapacidad. O sea, es crucial que todo tenga lengua de señas y también vinculación con todas las personas que han estado fuera del sistema. ¿Cómo es el tema de la participación ciudadana, Cristian? Sí, absolutamente clave, porque de repente uno piensa o llega a decir, mira, plebiscito de entrada, plebiscito de salida, se eligieron a los constituyentes, paridad, escaños reservados, cuota para personas con discapacidad, y como si eso fuera suficiente, claramente no lo es. O sea, pensar que el plebiscito de entrada, de salida y elegirnos a nosotros es lo suficiente por ningún motivo. La Constitución tiene que generar un proceso de involucramiento con la ciudadanía, y eso se tiene que realizar a partir de ahora. Va a ser una labor que institucionalmente tiene que llevar adelante la Convención. Yo espero que, para poner la pelota al piso, exista una comisión de participación ciudadana que recorra el país, que involucre a la ciudadanía, no solamente desde el punto de vista individual, cada uno de nosotros en sus territorios, en sus barrios, sino que además institucionalmente, lo que hacen las universidades, lo que hacen ustedes, seminarios, o sea, que exista una institucionalidad a partir de la Convención que haga esto muy participativo y que involucre a la ciudadanía, porque las constituciones duran y son la interpretación de lo que la sociedad quiere, duran en el tiempo en la medida que nosotros estemos involucrados. Y eso va a producir también un proceso de sanación, de confianza con la autoridad, del proceso que se está haciendo y de lo que se va a llevar hacia adelante. Entonces, eso es absolutamente clave. Lo que es transparencia, etcétera, todo eso, démoslo por descontado. O sea, yo no me imagino es como evidente, claro, una sesión a puerta cerrada y lleno de humo como era antes, con los cigarros, por ningún motivo. O sea, esto se tiene que transmitir, se tiene que saber, de todas maneras. Tiare Aguilera, tú pusiste este tema, el de la participación, porque, claro, se entiende muy bien lo que significa para tu comunidad que tú puedas representar efectivamente lo que se piensa ahí en esa misma comunidad.
Sí, la participación es clave para la legitimación de este proceso. Y bueno, y desde el extremo de insularidad también para mí es muy relevante. El primer paso que yo di es trabajar intensamente con mi comunidad, porque también aquí hay un rol fundamental de información, de educación cívica, desde el proceso de las primarias que realizamos en Rapa Nui, de cómo se votaba, qué es lo que se votaba. Yo ahí hice un trabajo con muchos miembros de la comunidad de explicar el voto, de mostrar la opción del escaño reservado. Entonces yo creo que es una tremenda oportunidad para el país, para volver a encantar a la ciudadanía con estos procesos cívicos que nos hacen tan bien. Y para mí buscar el equilibrio precisamente de no perder el apoyo de mi comunidad y en ese sentido también poder informarlos constantemente, pero al mismo tiempo poder incorporarme a este debate. Ojalá personalmente, yo contemplo poder conocerlos a todos, sin duda el diálogo, todos reunidos, es muy distinto a que nos podamos conectar a Zoom, pero también me gustaría que la discusión se acerque a los territorios, que se entienda por qué un territorio como Rapa Nui pide demandas específicas precisamente por ser un pueblo indígena y además por estar muy alejado del continente. Nosotros somos muy vulnerables, por ejemplo, a los efectos del cambio climático. Hay una serie de especificidades que solamente se entienden desde el territorio. Por lo tanto, esta información y participación es clave en todo momento de este proceso. Oye, nos quedan tiempo para una vuelta de 30 segundos para cada uno, pero quiero preguntarles a cada uno cuál es una cosa que sea fundamental, esencial en esta nueva Constitución. ¿Qué idea, Beatriz Sánchez, vas a defender como absolutamente esencial para la nueva Constitución? Creo que cambiar los equilibrios de poder en el país, y eso tiene que ver con, por ejemplo, el centro y la periferia o el centro de los territorios, una descentralización real, cambiar el concepto de Estado subsidiario a un Estado social de derechos, cambiar esta no participación de la ciudadanía en las decisiones que se toman por efectivamente una democracia mucho más representativa y lo que eso contempla, un poder que se ha ido masculinizando, patriarcal, por una participación igualitaria de nosotras las mujeres y ojalá todo que se vuelva paritario, porque creo que está muy notorio lo que significa esto ahora que tenemos una convención que es paritaria, pero creo que cómo se establecen las relaciones de poder al interior de un país es clave en lo que viene, en el trabajo constitucional. Para ti, Cristina Dorador, ¿qué idea es esencial en la nueva Constitución? Bueno, son muchas, pero desde el territorio donde yo estoy, la región de Antofagasta, que es una zona principalmente minera, yo creo que una de nuestras grandes demandas es avanzar hacia una constitución ecológica, donde se establezca el vínculo indisoluble entre el ser humano y la naturaleza, y lo cual también nos va a hacer repensar las lógicas extractivistas que tiene Chile, para lo cual tenemos que avanzar, ¿cierto?, a pensar en nuestro país de 30, 40, 50 años más, intergeneracionalmente, porque si no ya no vamos a tener ni siquiera lugar donde vivir, ni donde estar, ni garantizar ningún tipo de calidad de vida. Así que es muy importante establecer el derecho a vivir en un ambiente sano y en equilibrio, y también el derecho humano al agua. Son aspectos cruciales que tienen que estar al inicio de la Constitución, junto con la descentralización real y la reconocimiento de todos los pueblos originarios, entre tantas otras cosas. Muy bien. ¿Para ti, Cristian Monkever, una idea esencial? Ideas esenciales hay muchas, es evidente, pero mira, lo primero, que quede plasmado la posibilidad que cada persona pueda desarrollar su proyecto político, o sea, su proyecto de vida político, de emprender, de desarrollarse en libertad. Para mí eso es fundamental, es clave, es relevante. Desconcentrar el poder. Otra mirada respecto de lo que ocurre en regiones versus la región metropolitana. Eso también, para mi juicio, es sumamente relevante. Y una cosa que es mi bandera de lucha, que la hemos conversado tantas veces, que es la vivienda, la ciudad justa, la integración social, forman parte de los temas que voy a tratar de que queden muy bien plasmados en la nueva Constitución. Tiara Aguilera, ¿una idea esencial para la Constitución? Desde lo local a lo nacional, como pueblo Rapa Nui, hay tres cosas que son recurrentes. La ratificación del Tratado de Voluntades de 1888, la dictación de normativa especial para el territorio insular, y el reforzamiento de lo que actualmente contempla la Constitución, que es el 126 bis. Con respecto a nivel nacional, incorporarnos obviamente a las demandas transversales de los pueblos originarios para ser reconocidos y avanzar mucho más en la plurinacionalidad que incorpora mayor autonomía, derechos colectivos, entre otras cosas. Y a nivel nacional, sumarme a las palabras de Cristina, una ecoconstitución, derecho al agua como derecho humano, fundamental,
vivienda digna, pensiones dignas, entre otras materias. Tiare Aguilera, Cristian Monkever, Cristina Dorador, Beatriz Sánchez, les agradezco muchísimo a los 4 que hayan estado en esta edición de Yo Soy Constituyente acá en Mesa Central y que tengan un muy buen resto de domingo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, encantado. Chao, gracias.